Creo que vamos a comenzar por el tiempo, ¿ya? Que son solo 2 horitas para aprovecharla. En línea no hay nadie, yo creo que debe ser bueno. Eso querrá decir que nadie tiene dudas de los que generalmente se conectan. Pero bueno, vamos a aprovechar entonces Angélica y Bárbara para las dudas que tengamos sobre lo que es el módulo 4, los análisis y discusión de resultados, para que Eduardo nos pueda apoyar y orientarnos en cómo seguir si es que ya tienen algunos datos y si no, en cómo, qué instrumentos debiesen quizá considerar para obtener tal o cual dato que ustedes están queriendo en sus investigaciones. ¿Ya? Pruébalo. Ya. Entonces, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Estamos todo oídos para ti. Vale. Bueno, como te mencionaba, Cristina, esta clase en realidad, bueno, una tutoría en el fondo, está destinado justamente a que ustedes puedan plantear alguna duda o inquietud en relación a sus preguntas y problemáticas de investigación. ¿Ya? Bueno, también creo que se conectarían Michael, entonces estoy a disposición de sus inquietudes, dudas que puedan tener. Algunos aspectos, por mientras se conecta gente, pero a considerar. Cuando se plantea una problemática de investigación, y esto también ampliando un poquito que las dudas no solamente pueden ir dirigidas al aspecto del análisis de las técnicas de recolección, sino también a la propia delimitación del tema de investigación. ¿Ya? Así que si tienen inquietudes relacionadas a eso, también me pueden preguntar. Bueno, dicho eso, mientras se conecta, creo que puede que se conecte más gente, como la experiencia dice, conectarse más tarde. Considerar que cuando uno plantea una problemática de investigación siempre tiene que, bueno, una primera diferencia que uno tiene que establecer esta distinción y que a veces no aparece mucho en los textos de metodología, los manuales de metodología, entre un problema social y la problemática de investigación propiamente tal, ¿ya? Que son dos cosas distintas. ¿Okay? El problema social es siempre una carencia que sufre una población en específico en un determinado periodo de tiempo. Siempre hace referencia a alguna carencia, alguna necesidad que tiene alguna población. Mientras que la problemática de investigación busca indagar en las causas o consecuencias o las experiencias que generan ese problema. ¿Ya? Cuando nos preguntamos por los factores vinculados a un problema, ahí hablamos de una problemática de investigación. En otras palabras, si mientras el problema social tiene que ver con carencias de una población, la problemática de investigación apunta a ciertas necesidades de conocimiento científico. ¿Ya? La pobreza, por ejemplo, es un problema social, pero las causas y consecuencias de la pobreza es una problemática de investigación. ¿Tiene causas, consecuencias o experiencias? Claro. Eso dependiendo si uno va a tener un abordaje cuantitativo o cualitativo, ¿ya? O mixto, en caso de que se combinen ambas. Entonces, siempre es prioritario tener esta distinción en primer lugar cuando uno plantea una problemática, en diferenciarlo de un problema social, ¿ya? Los problemas sociales siempre son carencias o necesidades de una población en particular. La problemática de investigación indaga las causas o consecuencias de ese fenómeno, o indaga las experiencias directamente vividas por las personas, ya que están sufriendo ese problema. Entonces, una cosa es preguntarnos justamente por ciertos vacíos de conocimiento y lo otro es preguntarnos justamente por las precariedades que pasa esa población. Entonces, eso distingue una cosa de la otra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan importante esa distinción? Que cuando uno plantea las preguntas objetivos de estudio o las preguntas objetivos dicho en términos generales, no pocas veces se redacta en función de querer solucionar algo. ¿Ya? Y finalmente, más que una problemática de investigación, termina siendo un proyecto de intervención. ¿Okay? Eso puede ser una segunda o tercera fase una vez concluida la etapa o el periodo o la gran fase de la investigación. Nosotros podemos intervenir en ciertos aspectos y mejorarlos, ¿ya? Pero eso no es una investigación sociológica, social o educativa, ¿ya? Sino que es particularmente un proyecto que tiene como finalidad la intervención o el mejoramiento de las condiciones de vida, o dicho más que nada, el mejoramiento del bienestar de una población en relación a esa carencia, ¿ya? Es lo que aborda en particular los proyectos sociales, ¿ya? Por eso que ahí está claro, el proyecto social se nutre de algunos aspectos de la metodología de la investigación, pero no contribuye a una investigación científica propiamente tal. Los proyectos sociales son proyectos de intervención. Son proyectos que buscan mejorar justamente
la calidad del bienestar social de una población en relación a una determinada carencia, por ejemplo, en términos de vivienda, en términos de ayuda escolar, en términos de- del rezago escolar, mejorar esas cosas. Entonces hay que tener en cuenta esa distinción que es bien relevante, ¿ya? Siempre los objetivos de investigación tienen que estar planteados de manera que apunten a ciertos vacíos de conocimiento que ustedes han identificado en función de la revisión literaria, la revisión bibliográfica, etc. Mientras que los objetivos previamente de una intervención son justamente objetivos que buscan generar algún tipo de cambio, algún tipo de intervención, algún mejoramiento de esa población. A eso nosotros no vamos, ¿ya? Eso no se incluye en una problemática de investigación. Puede ser probablemente, no sé, la sección de discusión o conclusión que se establezca que queremos mejorar esto o esta investigación da pie para establecer algún mecanismo, algún proyecto de intervención en el futuro, ¿ya? Pero no es el propósito de la investigación en primera instancia. Por eso que obedece esta noción preliminar de lo que se conoce como la ciencia básica, que es justamente generar conocimiento. Una vez que generamos conocimiento, ahí podemos intervenir en base a ese conocimiento en la realidad. Por eso ya se llega con una segunda o tercera fase. Y después justamente ver si esa intervención funcionó, bueno, ahí vamos a tener que indagar en el impacto, y eso ya es otra cosa, ¿ya? Es otro aspecto importante porque uno cuando lee a veces las problemáticas de investigación, las preguntas, los objetivos, no son pocas las veces que se busca o se redacta en el sentido de averiguar el impacto de un determinado factor, en un determinado fenómeno. El impacto de por sí es muy complejo de medir, es muy complejo de delimitar, ¿ya? Y de hecho, bueno, en el ámbito de las políticas públicas sigue siendo, por así decirlo, un temazo complejo ahora. De hecho, gran parte de la literatura sobre impacto está en inglés y ha adquirido relevancia justamente en los últimos 20, 25 años aproximadamente, esto a partir de unos estudios que realizó la ONU en cuanto a una entrega de ayuda en la India. Y se dio cuenta que estuvieron 30 años y no generaron los resultados y de ahí comenzó recién a hablarse de impacto, esto lo habla en los años 90, a principios del 2000. ¿Ya? O sea, de ahí comienza a hablarse de impacto a nivel internacional y en la década de los 90 era particularmente modelos teóricos, uno ve algunos textos de medición de impacto, pero siempre establecían modelos teóricos, modelos ideales, por así decirlo. Pero nomenclatura, metodología de medición de impacto es, diría, los últimos 15 años, incluso hay algunos manuales que buscan tratar de medir eso, ¿ya? Así que a lo que voy es que como sugerencia, no agreguen esa palabra de impacto en su objetivo, pregunta de investigación, porque es complejo. Quizás contribución puede ser. De hecho, hoy en día todavía se está discutiendo eso. O sea, se está hablando de impacto. Por ejemplo, hoy en día se está incluyendo, lo vea una noticia que apareció en la CNA, la obligatoriedad de medir entre comillas, el impacto de la universidad con el medio, que hoy en día lo que se está tratando de medir es el vínculo con el medio, ¿ya? Pero también ellos tienen esa discusión y hay justamente hay unos manuales que ha hecho la CNA en conjunto con otro representante de la materia a nivel nacional. Claro, ahí discuten que más que impacto, mejor hablemos de contribución. Contribución con el medio. Entonces, algo que es una discusión que está ahí, o sea, algo que está presente en la universidad, en esta universidad, cómo mide el impacto, más que el impacto quizás la contribución, el impacto quizás se puede ver a más largo plazo, ahora para indicadores probablemente contribución, establece algún tipo de modelo, pero algo que se está discutiendo, ¿ya? Entonces, cuando uno establece una problemática de investigación, particularmente cuando escribe las preguntas objetivas, hay que tener cuidado con uno, que no sean preguntas o objetivos de intervención, y en segundo lugar, que no sean preguntas objetivos de medición de impacto, ¿ya? Que ahí se van a meter, como decían los docentes antiguos, en un zapato chino, por así decirlo, y se van a complicar, ¿ya? Y quizá un tercer aspecto, tener cuidado, aunque se puede, en redactar preguntas objetivos de carácter longitudinal, ¿ya? Pero eso va a depender particularmente de la problemática. Eso también es otro ejemplo. En el caso de, no sé, quienes quieran estudiar problemáticas como movilidad social o estratificación, ya de por sí el concepto de movilidad social o de estratificación hace referencia a lo que se puede hacer a lo largo del tiempo, un estudio a lo largo del tiempo y generalmente con los mismos sujetos. Entonces ahí van a encontrar una primera dificultad metodológica que tiene que ver con la fuente de información. De hecho, no hay fuentes a nivel nacional oficiales sobre estudios longitudinales de movilidad o estratificación. Lo que más hubo, lo más cercano fue encuestas CACEN
a principios del año 2000, pero dejaron de aplicarse porque las encuestas longitudinales justamente involucran muchos recursos en términos económicos, en términos de tiempo, la muestra puede cambiar, la gente fallece o se va, no las encuentran, etc. Esa otra dificultad en el caso de la escritura de objetivos y preguntas de investigación. Si no están seguros del tipo de datos que van a recoger, bueno, traten de ser un poquito más general, quizás no genérico, un poquito más general, no caer en un estudio de tipo longitudinal, ¿ya? Que eso también puede ser algo complejo. Ahora, si toman un grupo de estudiantes, los estudiantes del año puede ser, ¿ya? Pero tengan en cuenta esos aspectos, ¿ok? Otro aspecto ahí vinculado, bueno, en cuanto a los estudios longitudinales, términos educativos quizás, delimitándolo un poco más a la temática del diplomado. La encuesta de calidad y condiciones de vida, la encuesta de la SB, la encuesta de calidad de vida, condiciones de vida o calidad de vida, que se aplican en el contexto europeo, tiene una parte que es transversal y la otra que es longitudinal. Digamos que es una CACEM, pero la CACEM, claro, en el contexto acá solamente recoge datos de manera transversal, son distintos sujetos en cada país, no necesariamente tiene que ser el mismo. En el caso europeo tienen justamente un módulo que es longitudinal y otro que es transversal, ¿no? Tratan de llenar ese vacío. Bueno, le pueden dar una vuelta ahí si les interesa el Eurostat, que es justamente una plataforma de datos estadísticos de la Unión Europea, que es el oficial, donde se almacenan los datos de la encuesta de calidad de vida, o sea, las principales encuestas que se aplican en el ámbito del continente. Hay algunos aspectos de la encuesta longitudinal, pero acá en Latinoamérica no tenemos eso porque, bueno, no hay recursos. Con el tema del tiempo, los recursos, los sistemas estadísticos son demasiados en cada uno de los países. Entonces, y eso ¿Y Europa lo tiene ese tiempo implementado de esa manera? desde el año 2005 aproximadamente, no llevan tantos años. O sea, desde el año 2000 más o menos llevan implementado, pero no tenían obviamente módulos tan desarrollados. Si tú me preguntas más completo en cuanto a la parte longitudinal, diría que del año 2010 aproximadamente. Nosotros ¿Cada tratamos, cuánto tiempo hacen esa recolección de datos? depende de, en España son cada 8 o 10 años, casi como un censo. En el caso de otros países lo hacen 2 o 3 años, o sea, sacar la frecuencia de la cancel, pero va a depender de la aplicación de cada uno de los países. También es que allá hacen esta distinción de Europa Occidental, Europa Central, Europa del Este, Europa del Norte, Europa del Sur, entonces como que tienen bloques de aplicación de esos instrumentos. Pero bueno, esos aspectos, por ejemplo, también a considerar que las problemáticas de investigación no solamente involucran la recolección de datos primarios. Ustedes pueden hacer una problemática, escribir las preguntas, objetivos de investigación, netamente en función de datos secundarios, si quieren trabajando particularmente con datos que no han sido generados por ustedes. Bien, de hecho, diría que si 50 o 60%, bueno, que estoy divagando, pero en realidad es lo que yo he visto en general. Gran parte de la investigación, al menos el 50%, siendo conservadores, son hechos con datos secundarios. ¿Bien? O también con datos primarios o secundarios y el otro tipo de investigación con datos primarios. ¿Bien? Así que también se pueden reclutar datos secundarios si es que ya los tienen, pues, no sé, otro estudio o probablemente de la institución que les puede servir también. ¿Bien? Entonces, considerar esos aspectos. Después, por ejemplo, otro aspecto importante cuando uno escribe sobre problemática de investigación es hacer esta distinción entre marco teórico y marco contextual, ¿ya? Que aparece también a veces como estado del arte, etc. ¿Ya? El marco teórico es tal como dice su nombre, una discusión de perspectivas teóricas, ¿vale? De perspectiva analítica, los principales conceptos que estén involucrados en su problemática de investigación, la discusión entre los autores, qué es lo que dijo el autor X, el Y, qué denominador común tienen, en qué discrepan, y también un análisis que tienen que hacer ustedes, qué van a rescatar de cada uno de esos autores para delimitar su problemática de investigación en cuanto a identificar ciertas dimensiones que les pueden interesar. Y también con eso mejorar las preguntas y objetivos de investigación. Y el otro es el marco contextual, ya que viene a ser justamente las investigaciones empíricas que se han realizado en función de la materia que están investigando, literalmente, lo que quieren investigar. ¿Bien? En este caso serían antecedentes estadísticos, antecedentes cualitativos, ciertos resultados, todo eso es marco contextual. No es discusión teórica, sino es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el contexto nacional en cuanto a deserción escolar. ¿Qué mediciones presenta o cuánto es la deserción escolar, cuánto es el rezago escolar, cuánto es
hoy en día que se habla ahora de eso, ya que los estudiantes se pueden cambiar por el aspecto de la gratuidad, se pueden, de la deserción transitoria. Antes uno no entendía la deserción como se iba inmediatamente a la universidad, ahora hoy en día es transitorio, los estudiantes se cambia de carrera, solamente eso es deserción transitoria. Eh, o deserción definitiva del sistema cuando ya se va a la institución, etcétera. Pero esos aspectos también se pueden indagar y justamente hay que tenerlos en consideración, ¿ya? Eso, por ejemplo, los resultados de eso, los estadísticos vinculados a eso, o datos antecedentes de ese tipo de fenómenos, son marco contextual. Pero si yo me pregunto por las dimensiones de la decisión, eso ya es marco teórico, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esa distinción. A veces les van a pedir esa distinción explícitamente, otras veces no. Yo siempre me acuerdo de un compañero que tuve hace algunos años, mientras escribía su tesis doctoral, que, no sé, llevaba unas 200 hojas de, entre comillas, marco teórico. Se lo mostró a su director y el director le dijo que estaba todo mezclado, tenía cosas de marco referencial o marco contextual, el otro nombre que se llama marco referencial y cosas de marco teórico. Tenía que tratar de separar esas 200 hojas entre lo que era estrictamente teoría y lo que era estrictamente resultado de investigación. Entonces, puede pasar, ¿ya? O sea, no les va a pasar, pero hay que tenerlo en consideración, ¿ya? También eso es un poco laxo, claro, en otras áreas probablemente van a considerar lo que es lo mismo, pero en otras áreas sí hacen esa distinción entre resultados de investigación o antecedentes contextuales versus la discusión teórica, analítica propiamente tal, ¿ya? Así que a lo que hoy, que claro, cuando uno redacta una problemática de investigación o una presentación, eh, bueno, varias cosas que eliminar para no casarnos después y estar ahí complicados cuando uno llega a la recolección de información. De hecho, todo eso es para darnos tiempo en la recolección de información, porque probablemente es la fase más impredecible o la que menos controlamos, porque puede ocurrir cualquier tipo de contingencia, ¿ya? O sea, cuando uno ve estas cosas, te puede pasar de todo, literalmente. Entonces, hay que darle tiempo al trabajo de campo, ya sea con datos secundarios, más aún con datos primarios, porque vas a encontrar siempre algún tipo de inconveniente, que no llega el estudiante o la persona que quiere entrevistar, o que hay problemas de, o que perdiste los audios, o que hubo un accidente en el área de estudio un día recolectando, no sé, un conflicto, me ha pasado, entonces como que es externo no lo que dice o pueden ocurrir otras circunstancias más complejas, entonces hay que darle tiempo al trabajo de campo en la recolección, que es justamente el aspecto que uno menos controla en el proceso de investigación, es más complejo, ¿ya? Y después viene justamente lo que es el análisis de la información, que ahí cuando ya podemos respirar en paz, porque tenemos los datos y ya podemos analizarlos, por así decirlo, y es cuando empleamos esta herramienta, o sea, de apoyo a el R, el Stata, o los software que ustedes tengan o los programas que tengan de apoyo, ¿ya? Ahí siempre, quizá otro consejo ahí, que cuando redacten los resultados de una investigación, es que lo hagan por las dimensiones que están indagando o también háganlo por los objetivos de investigación. Objetivo 1, estos son los resultados. Objetivo 2, estos son los resultados. Objetivo 3, estos son los resultados. Y pues quizá un aspecto de síntesis, todos los elementos que han abordado, ¿ya? Que les va a servir también para la escritura de las conclusiones o las discusiones. Eso en términos muy generales, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una de alguien que no está. Le dijo si podía preguntar. Entonces, yo creo que voy a proyectar sus objetivos para que puedas ver qué es lo que ella está proponiendo. Es María José, ¿ya? Pero parece que por un tema de tema no sé si va a estar hoy. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. No, solo quiero aprovechar de agradecer a Eduardo porque los tips que nos acaba de entregar también son súper importantes como para también ir mirando un poco el trabajo que ya veníamos realizando. Así que agradecer ese marco inicial que estuvo bastante bueno. Gracias. Oh, qué bueno, gracias, Michael. Siempre son buenas las felicitaciones. Sí, a ver, ahí estoy compartiendo. Sí.
Vale, ella me dice que tiene esta pregunta de investigación. ¿Cuáles son las experiencias, percepciones y propuestas de las y los estudiantes de la primera versión del curso de Salud e Interculturalidad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCT? Y su objetivo general es explorar y comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje del curso Salud e Interculturalidad en su primer año de implementación, con el fin de identificar oportunidades de mejora a partir de las experiencias, percepciones y propuestas de las y los estudiantes desde una perspectiva intercultural diversa e interdisciplinaria. Y luego tiene como primer objetivo el conocer las experiencias y percepciones de las y los estudiantes sobre los contenidos, metodologías y enfoques utilizados en el curso Salud e Interculturalidad, que tiene que ver con las percepciones de los estudiantes, ¿ya? Lo otro es identificar dificultades que emergen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la otra la co-construcción de la propuesta pedagógica de mejora para el curso. Ella pregunta, o dice, lo que me gustaría saber es qué opina Eduardo de la necesidad de incluir entrevistas, porque ella lo que hizo ahora fue un grupo focal que por tiempo ya no alcanzó, pero quería hacer 2 grupos, solo pudo hacer uno, y piensa que con las entrevistas en profundidad podría robustecer el análisis, pero no está segura si sería bueno hacerlas o no. Y ahí preguntaba qué opinas tú. Bueno, voy a hacer algún comentario, estaba leyendo, ahí voy a responder a la pregunta. En cuanto a la pregunta del objetivo de investigación. Más arriba. Sí. Bueno, hay justamente algunos aspectos que te estaba mencionando hace algunos minutos, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta de investigación, y esto un comentario justamente, ¿cuáles son las experiencias, percepciones y propuestas de las y los estudiantes de la primera versión del curso Salud e Interculturalidad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCT? ¿Ya? Ahí, claro, la pregunta de investigación apunta a ciertas experiencias, ¿cierto? En cuanto al curso que se realizó en un ámbito en específico, en este caso estudiantes de salud, etc. Empíricamente, bien delimitado, ¿ya? En términos generales, ¿ya? En términos empíricos. Ahora bien, en términos conceptuales, hay algunas dudas ahí, porque justamente es necesario establecer qué tipo de experiencia busca abordar en particular. De hecho, si vamos al objetivo, habla del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso debería estar contenido en la pregunta de investigación, porque la pregunta de investigación resulta ser más general que el objetivo general, ¿ya? Tiene que haber ahí una mayor sintonía entre los objetivos y las preguntas. Si vas a indagar justamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, eso también tiene que estar contenido en la pregunta de investigación, no solamente en el objetivo, ¿ya? Porque si uno lee primero la pregunta de investigación, se queda con la idea de que va a abordar la experiencia de los estudiantes, pero no se sabe en particular a qué aspecto en específico. Después, justamente menciona que tiene que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿qué tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje? Si el proceso en general, si alguna dimensión de la didáctica de enseñanza-aprendizaje, algún tipo de presentación, eso faltaría como, o sea, no presentación, algún tipo de dimensión, ¿ya? Quizá eso lo desglosa un poquito en el objetivo 1, que habla de contenidos, metodologías y enfoques utilizados. Ya, ahí yo, esa es la otra patita. Justamente en el objetivo 1, pareciera que es el objetivo general. Me parece que no se ve, no sé cómo lo ven ustedes, si se ve mucha diferencia entre el objetivo general y el objetivo específico 1. De hecho, el verbo ahí es conocer. Conocer es muy amplio. De hecho, es más amplio que explorar y comprender, ¿ya? De hecho, generalmente se desaconseja el uso de ese verbo. Y no veo mucha distinción justamente entre el objetivo general y el objetivo específico. O sea, si me presentaran que el objetivo 1 fuera el objetivo general, yo diría que sí. Sí. Me da la sensación que sí. ¿Ya? Lo otro, en el objetivo general hay 2 tipos de verbos, que es explorar y comprender. ¿Ya? Probablemente este objetivo sea más bien analizar, o quizás sea comprender. Explorar no lo veo así, porque busca una cierta profundidad en el estudio, más aún si su pregunta tiene que ver particularmente con aplicar entrevistas en profundidad, luego de la aplicación de un fóculo, entonces probablemente su verbo tiene que ver con comprender, ¿ya? Más que explorar, porque no busca solamente identificar ciertas dimensiones preliminares, sino probablemente ella tenga algunas dimensiones identificadas que no están mencionadas acá, las cuales necesita profundizar porque
consideró justamente que, tomándole la saturación teórica, que el grupo focal no fue suficiente. Entonces, necesito profundizar en ciertos aspectos, ¿ya? Que he identificado, por ejemplo, en el marco teórico o que fueron emergentes en el propio proceso de recolección y análisis de datos. ¿Ya? Entonces, necesito profundizar en esas categorías de análisis. Imagino que es un estudio cualitativo, ¿ya? Entonces, por eso aplicar entrevista en profundidad. Entonces, yo creo que el objetivo general es más bien comprender. El objetivo específico lo pensaría un poquito más, el objetivo específico 1 en particular me parece que tiene que especificar más la dimensión que se busca indagar del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? En cuanto al objetivo 2, está un poco genérico, también podría, me parece que está bien el verbo, quizás ese podría ser un primer verbo, un objetivo específico, ¿ya? Y el objetivo 3, esa es una dificultad que yo te estaba comentando delante, y que justamente ahí ese objetivo 3 es un objetivo de intervención, ¿ya? Porque busca establecer una propuesta para mejorar algo, ¿ok? Claro, eso puede ser, por ejemplo, una discusión, una conclusión de la investigación, pero no es un objetivo de investigación en sí, porque ahí ya no estás hablando de una problemática de investigación, sino una problemática de intervención, una propuesta de intervención, que tú quieres mejorar algo, ¿ya? Eso da pie para otra cosa, ¿ok? Cuando uno indaga los factores que ocasionan ciertos fenómenos o los ciertos componentes vinculados a un fenómeno que estoy indagando, después establezco una propuesta para mejorar o afectar esos factores, eso ya se transforma en un ejercicio de intervención, la busca generación de conocimiento, ¿ya? Entonces, objetivo 3 en particular puede ser un aspecto de la conclusión, pero no es un objetivo de investigación. No es que vayas a diseñar algo acá, un proceso de enseñanza, aprendizaje mejorado en relación a la entrevista de los estudiantes. Eso puede ser una propuesta, por ejemplo, no sé, para los proyectos del CEDI, ¿ya? Que justamente son propuestas de intervención más que de generación de conocimiento. Sinapsis, ¿ya? Entonces, Pasado. Sí. Ahí tengo Pero- una pregunta en eso, porque no, en el primer módulo se nos dijo que lo específico, quizás ahí está la confusión de la colega, porque lo específico de una investigación en docencia era que tenía que apuntar a modificar la realidad. No con esas palabras Sí, específicas, no, sí, yo pero también lo recuerdo. sí. Entonces, claro, uno se quedó con esa idea de que tiene que tener un propósito, un objetivo operativo. O sea que Claro, ahí tal vez esa fue una pequeña De hecho, confusión era para parte de aclarar la retroalimentación. desde el inicio, sí, pero es como, es a lo que debemos apuntar práctica docente, pero no que ustedes tengan que hacer una propuesta como un objetivo específico de la realización de una intervención, además de lo que ya están haciendo, o de una acción particular. Ya. Como comentaba Eduardo, claro, esto generalmente es la conclusión a la que ustedes llegan, por lo tanto, es necesario esto, o podría ser factible realizar esto. O sea, podría ser como generar orientaciones prácticas, o tampoco es factible. Como objetivo de investigación, no. No, porque de hecho, bueno, si ustedes lo escriben de esta manera, generar orientaciones o proponer aquí, como dice, propuestas pedagógicas de mejora, después ustedes mismos tienen que especificar si eso generalmente, si eso es de todo efecto o no. Entonces, diseñar otro tipo de objetivo de intervención, en este caso, objetivo de contribución o de impacto de dicha Es que intervención. tal vez la redacción es la que no está bien planteada, porque para tenían en los profes generar orientaciones prácticas para el desarrollo de la docencia disciplinar en primer año. Tal vez tiene que ver más con apuntar a cuáles son las estrategias que se deben o que en el fondo son como de mejores características para implementar en primer año. Quizá tú podrías identificar cuáles son esas estrategias. Y ya está arriba en el primero. Ah. Exacto. Y entonces, si no, capaz que ya llegamos a una redundancia de lo que se quiere investigar en el tema. Y por lo tanto, por ejemplo, no sé tú qué piensas, Eduardo, pero a María José yo le diría que tal vez con su objetivo 1 y 2 es suficiente. Y ese 3 específicamente pasarlo a la conclusión. Puede ser, puede utilizarlo como la conclusión de ese objetivo 3,
o también como un justificativo de investigación. Ya también se puede justificar eso, o sea, lo puede agregar como antecedente. Parte de la problemática. Claro, como ¿por qué es relevante hacer esto? Bueno, porque me va a entregar insumos para generar esta propuesta. Ya eso es como, para eso, pero no necesariamente el objetivo, pero potencialmente sí. ¿Ya? Lo otro, sí, esto yo creo que puede ser 3 objetivos, creo yo, de investigación. Me parece que el objetivo 1 está bien amplio porque además incluye otros aspectos que son trayectorias académicas. ¿Ya? Entonces eso que dice trayectoria académica, sociocultural y disciplinar, tiene que definir a qué se refiere con eso. O sea, eso es otro objetivo, ¿ya? Eso probablemente ahí sería analizar el vínculo entre trayectoria académica y la experiencia de los estudiantes con el curso. ¿Ok? Entonces, el primer objetivo ahí sería, claro, comprender la experiencia de los estudiantes o explorar, ahí sí creo que sería explorar la experiencia de los estudiantes. Por un segundo objetivo sería analizar el vínculo entre experiencia y trayectoria. Y un tercero o segundo puede ser esto, identificar las dificultades o en el proceso de enseñanza del curso. ¿Ya? Entonces, Ese podría ser más que el último, como identificar las dificultades. claro, porque en función de esa identificación de dificultades le puede dar pie justamente a algún tipo de propuesta. Pero eso sería para ahora todo. Si ustedes van a proponer algo a mejorar, bueno, también tienen que proponer algún tipo de metodología si sus propuestas de mejora efectivamente funcionan. Si no queda, no, nos pasaría como generalmente ocurre en las políticas públicas, que a veces, muchas veces no, cada público no sabe o el aparato estatal no sabe si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y ahí bueno, tiene que ver con los recursos implementados, etc. ¿Ya? Ya me escuché que le propusiste como tercer objetivo, pero lo bueno es que está grabado. Ya no puedes escribirle ahí. Identificar las dificultades. Sí. Ah, Claro, el segundo podría ser un tercer objetivo específico. ¿Ya? Eso en cuanto a los comentarios, bueno, y sí, yo creo que considerando la naturaleza del estudio, sí es factible hacer entrevistas en profundidad. Y ahí sobre grupo focal, bueno, lo bueno del grupo focal es que uno puede captar el aspecto de las interacciones, no sé si ella no habrá captado eso, pero si necesita profundizar con entrevistas es factible hacer. En cuanto a los grupos focales, por ejemplo, si tengo un curso de 20 habilidades, ¿Ya? es bueno como se puede focalizar y no entrevistar a todos, sino que solo a un grupo, o se puede hacer como dividir el curso y No. entrevistar efectivamente a todo el curso. Considerando la cantidad de casos que están mencionando, yo consideraría dividir. Serían 4 o 5 grupos focales aproximadamente. Ah, ya. Pero entrevistar en sí a todo el curso. Con grupos focales sí, pero entrevista individual en cada caso no es necesario. Ah, ya. Ahora, si tú recoges la suficiente información con los grupos focales, con 4 o 5, yo creo que es suficiente, pero va a depender justamente de las categorías que tú quieras saturar. Siempre hay que tener presente este criterio de saturación teórica cuando ya no obtienen nueva información para una dimensión, alguna categoría de interés que está analizando y le está presente todo objetivo y las preguntas de investigación. Y es en cómo selecciono a los alumnos que sí me sirven para el grupo vocal. Sí. O tiene que ser como No, sorteo. no, ahí simplemente lo puede establecer quizás tipo de criterio de género, pero puede ser aleatorio. ¿No? Con eso, ¿ya? Si tú quieres establecer, no sé, una comparación de hombre-mujer o en función de género, lo puedes hacer, pero tendrías que incluirlo también en tu investigación. Mi investigación es de justamente eso. Ah, Entonces, tengo que, de hecho, ahora tengo 3 hombres. ya, si tienes, Uno más, que siempre. si tienes, ellos son importantes Sí, entonces. entonces incluye a los 3 hombres y mujeres 3 más, por ejemplo. sí, necesariamente. O sea, puedes incluir paritarios dentro del mismo grupo focal o dejarlo separado, pero no solamente mujeres, los solamente hombres. Claro. Eso también lo puedes hacer. Que quizás sería recomendable para que se sientan más cómodos. Sí. Sí. No se me había ocurrido. Muchas gracias. Entonces, claro, si tu investigación incluye el componente de género, bueno, tienes que estar ahí presente en los objetivos de investigación, en las preguntas, también en la justificación del estudio, también en el marco teórico. Aunque se escuche repetitivo, cuando uno plantea algo al principio, que son las preguntas y los objetivos, uno tiene que reiterarlo a lo largo de todo el proceso de investigación y justificarlo. O sea, es como agregar una cajita, después agregas otra, es como ir construyendo una escalera. Entonces, tienes que ir tomando la base anterior y vas construyendo. Si tu base es débil, se derrumba toda la escalera y se derrumba el estudio, por así decirlo. ¿Ya? Y uno se confunde y empiezan los problemas. ¿Ya? 200 hojas no está todo, entonces como
no va a pasar eso. Pero y le habla de gente que ya lleva años en investigación, que también les pasa. Algo que a todos nos ocurre en cierta medida en ciertos periodos. Entonces, hay que tener en consideración que si uno va a plantear cosas ya en la pregunta, en el objetivo de la introducción de la investigación, uno tiene que volver a mencionarlo a lo largo de la investigación, pero profundizando cada vez más. ¿Ya? Si acá, por ejemplo, aquí hay dos conceptos centrales en ese estudio, que es proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que se va a entender por proceso de enseñanza-aprendizaje, qué dimensiones, y por el otro lado, por trayectoria académica, social y cultural, que aparece ahí. Eso también tiene que abordarlo en el marco teórico. ¿Por qué? Porque se está asumiendo ahí que la trayectoria cultural o la trayectoria social o académica tiene relación con mayor, menor impacto, o sea, no impacto mayor o más, mejor o peor experiencia con respecto a la enseñanza, como que queda dando vuelta, queda muy delimitado eso. Se está asumiendo en ese estudio por defecto de que la trayectoria influye decisivamente en la experiencia o no, ¿ya? Considerando que son estudiantes de un mismo curso, un mismo año, que probablemente llevan los mismos años en educación superior o la mayoría de ellos. Entonces, hay que especificar qué va a entender, por ejemplo. ¿Qué se hace? Ya, entonces ahí ya tiene una dificultad en primer lugar, porque son estudiantes que llevan un poco en el sistema, por así decirlo, de educación superior. Entonces, esos no van a tener. Probablemente sería ahí mejor, más económico, eliminar esa palabra trayectoria, esa trayectoria social o sociocultural, como un curso de salud interculturalidad, probablemente más enfocado a su historia de vida, más que lo que llevan dentro de ellos. Hay trayectoria académica, me queda un poco, si ustedes me dicen que es de primer año, me queda un poquito eh, que no tiene pertinencia, factibilidad justamente con el estudio. De hecho, ese otro componente importante de la investigación que tiene que ver con la factibilidad de la investigación, ¿ya? Yo siempre les comento, creo que les comenté hace dos, la primera clase acá, que yo tuve una compañera que es iraní y que está haciendo justamente esos estudios de violencia contra las mujeres en Irán, ¿ya? Mujeres encarceladas. Entonces tenía ahí justamente el problema de la facilidad de investigación, porque obviamente no solamente estaban en riesgo quienes estaban en la cárcel, sino ella misma como haciendo esa investigación. O sea, una república se dice inocente. ¿Ya? Entonces, complicado con todo lo que ocurre. Así que siempre piensen en la factibilidad del estudio. O sea, nuevamente acá en trayectoria, como abordan eso. ¿Ya? Ahí justamente el concepto de trayectoria está muy amplio, habría que especificarlo. Tengo dos preguntas con relación a esto. La primera es, ¿por qué plantear una investigación sobre este tema si esa información podría recogerse por la encuesta de evaluación docente, por ejemplo? Es una pregunta bien ignorante porque a lo mejor no es suficiente y habría que justificarlo y todo. Pero ¿por qué entrevistar a los estudiantes y hacer focus group si ya hay información en la encuesta de evaluación docente que incluso incluye comentarios de los estudiantes donde ellos libremente dan su opinión respecto al curso? ¿Cómo se justifica, cómo uno podría justificar en un estudio como este que necesita además entrevistar a los estudiantes o hacer focus group? Ya, bueno, ahí tiene que ver uno con la naturaleza propia de la técnica, porque cuando uno aplica una encuesta, por ejemplo, ya son respuestas que vienen codificadas o son respuestas que ya están predeterminadas. Entonces, tú finalmente sometes a la entrevista a que te responda lo que tú ya fijaste de antemano, ¿ya? Y pasan no muy pocas ocasiones, por eso que siempre las encuestas se van actualizando, la misma encuesta que hacen en cada aplicación siempre cambia los censos también. Siempre se van incluyendo nuevas categorías, ¿ya? Entonces, esa es una debilidad que está por defecto en la naturaleza propia de un instrumento estructurado, que en este caso tiene que ver con las encuestas. Probablemente hayan aspectos, categorías, que no están levantados, por ejemplo, en la encuesta de evaluación docente, por ejemplo, un tema de extensión, también está el aspecto de en un instrumento estructurado mientras más largo, es altamente probable que su tasa de respuesta sea menor. Entonces, Eso te iba a preguntar, igual que. ahora, ¿Quieres que proyecte? Es que le estaba respondiendo a la colega. Sí, se hace. ahora si tú Estaba implementas. respondiendo a ella. Tasa de
No, no, yo me refería a que Eduardo le estaba respondiendo a la colega, entonces por eso todavía no me habían contado. Bien, ya, perdón, pues sí, me perdí. Sí, Ahora, si tú incluyes, por ejemplo, preguntas abiertas en un instrumento estructurado, tú te haces respuesta bajar más todavía. Entonces, los estudiantes, no sé, hay que pensar siempre en la unidad, nuevamente con la facilidad de estudio, tu unidad de observación a la cual está aplicada en el instrumento. El estudiante ya responde apenas a la encuesta de evaluación docente, si le incluye preguntas abiertas, creo que tiene una sección de Sí. comentarios. Pero pensando en los estudiantes, por ejemplo, ¿cuánto sería como no sé, un rango como de preguntas dentro de un promedio que ellos te puedan responder? Que tú digas una encuesta, no sé, de 20 preguntas siempre la van a responder, pero si le colocas una de 40 o 50 no la van a responder. Claro, yo creo que tú has mencionado bien la cifra, entre 15 y 20 Me preguntas. pasé. No, eso te proceso. Pero uno puede hacer generalidades. No, si lo dejé full motivado, le dije que tenía que responder todo. Bueno, a veces cuando uno tiene, cuando hay cierto presupuesto en estudios, se hacen regalos, por así decirlo, como para Pero es que incentivar. esos son para los proyectos que tienen recursos. Nosotros Exactamente. somos estudiantes. y también aquí hay algo que ayuda mucho, porque como uno está muy apegado con su investigación y la quiere tanto, Sí. todas las preguntas creo que son Importantes, superimportantes. Sí, pero cuando uno hace que alguien, por ejemplo, te vea y te lea, y de pronto te dicen, ah, pero mira, acá estas. Júntala con esta Sí. otra y te quedan 4 y no Y cinco. claro, porque hay cosas que uno de pronto, no, pero es que, no sé, describir no es lo mismo que detallar. Y wow, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, ahí también eso sirve mucho, que los pares nos vean las entrevistas o las preguntas para poder hacer como esa selección. Y para esa validación de pares, ¿cuántos, porque yo tengo considerado eso dentro de mi proceso, cuántos pares eventualmente deberían revisar tu entrevista? Yo creo que en general 2 o 3 personas Ah, ya, revisan. ya. No. No sé. Ojalá alguien que tenga cierta experiencia en la investigación, otro que tenga experiencia en la investigación en general y otro que tenga experiencia en claro, los aspectos de docencia, de estrategia didáctica. Eso de ahí, respondiendo también a la pregunta, que claro, la encuesta en ese sentido sirve bien como antecedente, ¿ya? Incluso te puede servir como un objetivo dentro de la investigación, indagar los resultados que pueda tener, pero también con instrumentos cualitativos pues, para permitir discutir en relación a este otro instrumento estandarizado, qué es lo que le falta, ¿ya? Y eso también puede ser una conclusión de la investigación, ¿sí? No un objetivo propiamente tal, pero puede ser una conclusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como te menciono, las encuestas ya vienen con estas categorías precodificadas o respuestas ya asignadas, por así decirlo, y somete al entrevistado a que responda solamente esas 3 o 4 y nada más, ¿ya? Pero con una entrevista, un grupo focal, uno puede profundizar en estas categorías. De hecho, a veces, bueno, es que yo la encuesta de evaluación docente, pero yo me acuerdo que hace algunos años nos falta a veces las encuestas que el propio estudiante a veces los comentarios dicen, faltó incluir esto, o por qué no preguntan de esto. Ya eso ya hace referencia a la validez del cuestionario. Bueno, siempre en los instrumentos cuantitativos está este cuestionamiento a la validez de la medición, y en los instrumentos cualitativos está esta discusión en torno a la confiabilidad de la medición. ¿Ya? Son 2 cosas distintas. Entonces, la validez de un instrumento estandarizado no abarca siempre todas las dimensiones o en profundidad, como si los puede abordar, por ejemplo, en términos de confiabilidad. O sea, en términos de validez, perdón, es un instrumento cualitativo. ¿Ya? ¿Ok? Lo que le interesa a los instrumentos estandarizados es justamente este aspecto de fiabilidad, confiabilidad de la medición, que es reproducir resultados, tener la misma tendencia o patrones de resultados a lo largo del tiempo. Pero no nos interesa si lo que estamos midiendo realmente corresponde o no. Es lo que pasa con las pruebas estandarizadas, hasta hace, bueno, ahora lo han mejorado un poco, pero hasta hace años atrás con el SIMSE, la PSU, la PPA, por ejemplo, que entregan todos los años el mismo tipo de resultados, o sea, que a los privados le iba mejor, a los municipales le iba peor. Eso es confiabilidad de la medición, pero no necesariamente es una medición válida porque no está abordando todas las dimensiones, por ejemplo, en ese caso del aprendizaje que debían tener los chicos antes de rendir la evaluación. Entonces, justamente el instrumento cuantitativo te aportaría en cuanto a los aspectos de fiabilidad, de patrones, ¿ya? De evaluación docente. Los instrumentos cualitativos te aportaría el aspecto de la validez. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no tiene esa encuesta que se puede abordar? Y ya, para cerrar esa pregunta, y si tomara solamente los comentarios de los estudiantes, los comentarios libres de los estudiantes de la encuesta de evaluación docente, ¿qué categoría tiene eso? Porque
ahí no hay, que la pregunta es abierta y los estudiantes pueden hablar de cualquier cosa. Ahí tendrías que, bueno, va a depender mucho de la densidad de la respuesta, pero en general no responden, no escriben tanto, no, pocas líneas, una línea, dos líneas, versus otros que te van a escribir un párrafo completo. Ahí va a depender netamente de tu objetivo de investigación. Generalmente, yo a veces, como que esa experiencia de dispar, como que a veces escriben harto en las preguntas abiertas dentro del marco de una encuesta y ahí uno las puede categorizar y hacer análisis. Ahí quizás lo más apropiado no hacer tanto análisis cualitativo, sino más que nada un análisis de contenido, de una frecuencia de palabras. Ahora, si hay más material recolectado cualitativo en esa pregunta abierta, se puede hacer análisis cualitativo propiamente tal, ¿ya? Pero varía un poco, va a depender mucho de la cantidad de respuestas o de datos que esté presente en ese informe. Si son poquitas respuestas o con muy poco desarrollo, mejor no considerarla. No la buscar. Si tiene más de 3, 4 líneas una respuesta a una pregunta abierta, en el marco de la aplicación de encuesta, y lo consideraría el análisis. Eso, porque tú hablaste de que escribieron respuestas, y esa era mi duda. ¿Es hacer como un instrumento donde ellos respondan escribiendo o hacer una entrevista oral que la grabamos? Yo aconsejaría lo segundo. Ah, Ahora, lo primero, si estás con problemas de tiempo o de recursos nuevamente, sí se puede hacer, pero te puede plantear algunos problemas en cuanto a densidad y saturación de información. sí, Probablemente esos 5 casos que le vas a aplicar, por ejemplo, en un instrumento que ellos respondan simplemente, quizás va a necesitar otros 5 más para rellenar algunas categorías que quedan insuficientes, versus si haces la entrevista directamente con esas 5 personas solamente, puedes profundizar más claro. en el desarrollo también. De hecho, la ventaja de la entrevista, a diferencia de la encuesta, estos instrumentos con preguntas abiertas solamente que se aplican de forma remota, etcétera, es que en el mismo proceso de entrevista uno puede agregar otras preguntas que no estaban presentes en la pauta, ¿ya? Sí. Cosa que uno lo pierde si lo hace en una encuesta o si hace el instrumento abierto, lo envía remoto, por así decirlo, digamos. Pierde la oportunidad de agregar nuevas preguntas y pierde un poco la naturaleza de la entrevista semiestructurada. Porque a veces cuando te responden otra pregunta van saliendo cuestiones que no estaban pautadas. Entonces, a veces esos momentos orales son como más nutritivos. Y te permiten como contrapreguntar, ¿no? También. De hecho, la idea es que la idea de una entrevista, cuando se aplica de manera oral, tiene que ver con recoger este aspecto narrativo, que también se pierde cuando uno hace las aplicaciones con instrumentos realizados, con preguntas abiertas ya fijadas, por así decirlo, se pierde el guión narrativo que pueda emerger justamente cuando está aplicando la entrevista con nuevas preguntas, profundizar en nuevas categorías. Una pauta de entrevista nunca es definitiva, por así decirlo. Tú lo puedes pasar por evaluadores, por ejemplo, agregar una pregunta, otra dimensión, pero siempre en el proceso mismo, cuando uno está aplicando entrevista, siempre va a emerger alguna pregunta, siempre alguna categoría adicional. Y no es que esté mal el instrumento, sino que tiene que ver propiamente con la naturaleza de la profesión, el enfoque del estudio. Eduardo, yo, en base a los objetivos que planteé, me dediqué a construir una especie de encuesta. Se la acabo de compartir a la yo para ver si la puede proyectar y la puede distribuir. Mira, el documento es muy trabajando, ¿ah? Así que vas a encontrar colores distintos, apuntes míos, pero básicamente ahí está la pregunta de investigación arriba, la dejé arriba, yo, arriba. Ahí está el objetivo, lo marqué recién en rojo. Ahí está la pregunta arriba, después está el objetivo general, y más abajo partí como, en base a los objetivos específicos, fue haciendo como la encuesta. Yeah. Ya, había colocado una primera sección que es de antecedentes generales, tengo que ver ahí si agrego algo más, aparte de la edad, sexo, género, situación académica, colegio de egreso, comuna tal vez. Por eso igual preguntaba cuántas preguntas pueden ir, porque de eso igual depende si agrego más o no antecedentes. Bueno, acá, claro, lo que pasa es que en el otro ejemplo donde dije las 15 o 20 preguntas, claro, eso ya son encuestas masivas, considerando distintos Ya. estudiantes. Pero claro, si aquí es un curso en específico, Es un curso, esto es para yo soy docente de la carrera de nutrición y dietética, ya, ¿ya? Y este trabajo va dirigido a los estudiantes de primer año de nutrición y dietética que inician este año en el plan 3, ¿ya? Entonces nosotros dentro del itinerario formativo, el primer curso que es de alimentos y nutrición 1 tiene asociada la competencia de comunicación oral, escrita y multimodal.
Y a través del curso fuimos trabajando diferentes estrategias para mejorar la competencia lectora, mejorar la competencia de expresión oral, ¿ya? Y la verdad es que hubo un cambio. Yo observé el cambio entre los estudiantes que recibí la primera semana y los estudiantes que presentaron póster la última semana al término del curso, ¿ya? Entonces, la idea mía es un poco explorar eso, en el fondo, cómo perciben ellos estas estrategias que se implementan y si efectivamente ellos consideran que son beneficiosas para el desarrollo de esta competencia, ¿ya? Y qué es lo que ellos más agregarían a esto, digamos. Entonces, en base a eso, planteé 3 objetivos que tú los puedes ver y ahora fui desglosando como preguntas que podrían ir por cada uno de los objetivos. Pero me pasó en que llegué a un momento de las preguntas en que dije, chuta, estoy haciendo algo cuantitativo, pero era como que me faltaban los cuales. Entonces decía, ¿será que igual tengo que agregar una pregunta abierta? O tal vez esta pregunta que yo estoy diciendo que a lo mejor es cual y la puedo igual transformar en cuanti, o a lo mejor estoy sobre preguntando. Y ese es mi trabajo, ahí voy, escribo, sobreescribo y por eso lo dejo ahí para que lo puedan mirar y Bueno, tú mencionabas lo que tiene que ver con tipos de estrategia, ¿cierto? sí. ¿Esa es tan integral la encuesta? Sí, mira, se habla ahí sobre las clases, sobre los seminarios, sobre la presentación de póster, están. Como por ejemplo, hay una como, no sé si más abajo, cuando se habla de estrategias de comunicación oral. Por ejemplo, ahí dice, los debates o discusiones grupales me ayudan a organizar y expresar mejor mis ideas. Y durante el semestre mi vocabulario incorporó de manera significativa términos técnicos asociados a mi disciplina. Eso. Y Me parece claro que después de cada uno de esos elementos, comunicación oral, comunicación escrita, podría agregar una pregunta abierta. ¿Qué te parece esto, etcétera? O dejarlo. te la había dejado al final, porque después Ya. dice comunicación escrita y lo mismo. Mira, por ejemplo, una de las de comunicación escrita es me siento capaz de estructurar un texto académico, introducción, desarrollo y conclusión de forma coherente, o la construcción de seminarios ha mejorado mi capacidad de redacción, la presentación de póster ha mejorado mi capacidad de síntesis escrita. Pues mira, más abajo está comunicación multimodal. He aprendido a utilizar recursos digitales, videos, presentaciones y infografías para comunicar ideas. He adquirido habilidades para usar herramientas digitales en la presentación de información. Y después agregué otro ítem que tiene que ver como con el acompañamiento docente y otro que es de las dificultades percibidas. Pero después de lo que tú le retroalimentaste a María José, estoy pensando que tal vez ese de dificultades percibidas tiene que pasar como el objetivo 3, porque si no te fijas, mira abajo, con un poquito más abajo. El objetivo 3 era generar orientaciones prácticas para el desarrollo de la docencia disciplinar. Entonces, tal vez ese debería ser identificar las dificultades asociadas a los procesos de estrategia. Sí, yo creo que sí. Lo que veo es que, claro, me parece bien que el instrumento lo tenga segmentado por los objetivos, ¿ya? Lo otro, me parece que el objetivo general es que explorar, me parece que más bien caracterizar. Yo creo que explorar sería un objetivo específico primero, ¿ya? Y el primero dice identificar las principales estrategias. Claro, probablemente explorar las principales estrategias, identificar también puede ser, ¿ya? Pero yo cambiaría de explorar que está en el objetivo final por caracterizar. Por caracterizar. Sí. Porque en el fondo explorar está más asociado a estudios de tipo cualitativo, mientras que la caracterización es más de tipo cuantitativo. ¿Ya? Y este momento, netamente, claro, va a tener un apartado cualitativo, pero es fundamentalmente cuantitativo. ¿Ya? Si tú te fijas, mira, y después de cada uno de los ítems de preguntas, después de los antecedentes generales en la sección 2, ya, más abajo, más abajo. Ahí mira, ahí estaban ya todas las preguntas y después al final iba como una pregunta abierta. Pregunta abierta. Menciona hasta 3 estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas en sus clases disciplinares que considera más efectivas para el desarrollo de habilidades comunicativas. Una consulta, esto es para estudiantes de primer año. Primero. Y tú asumes que los estudiantes de primer año saben alguna estrategia o de sus distintos tipos. Tal vez como a lo mejor no debería ser enseñanza como estrategia, sino como actividades. Sí, yo creo que sí. Sintetizar la Sí, pregunta. yo creo que el tema del fraseo hay que. Y a veces en esta pregunta no podría ayudar mejor que ella las enliste y les pida que seleccionen 3. También puede ser otra forma. También aprovecho de reducir
Sí, Para que revisar, Sí, porque podría sesgarse a las que solo conocen que sean como un par. En O cambio, a las que más les gustaron o a las que recuerden en el momento. Claro, Entonces podrías listar todas las estrategias que se utilizaron en el semestre y que ellos seleccionen tres. claro, las tres principales. Eso Veamos te, la fecha. eso te va a llevar más trabajo en el análisis, sí, pero en pos Voy a terminar de el reducir. semestre del otro año. Eso de poder, claro, analizar preguntas con respuesta múltiple toma más tiempo, porque en el fondo, cuando son de respuesta múltiple, cada categoría se te transforma en una variable. O sea, si esto tiene, no sé, siete categorías de respuesta, en vez de ser una variable, con la pregunta y la respuesta van a tener que ser 7 variables, una por cada categoría. ¿Ya? Entonces, cuando son respuestas múltiples, te va a llevar más trabajo en el análisis. Quizás puedes poner lo que pasa es que está como enfocada al término del semestre, sí, y nos serviría como aplicar al principio. Es que al principio ellos no conocen nada, los elementos están. Para que miras, Pero es que lo que pasa es que al principio, si tú te fijas, las clases incluyen diversas estrategias de comunicación oral que tienen que lugar, están como enfocadas en para que se pueda alcanzar. Y lo otro es Quizá, que estos son estudiantes que ya ingresaron a primer año y que ahora pasaron a segundo semestre y que ya me conocen, entonces yo ya los dejé enganchados, dije, chiquillos, todo este trabajo que hicimos lo vamos a sistematizar, yo les voy a tener una encuesta, ustedes le van a responder y no se van a eso, ¿ya? Ya. quizás tendría sentido si hubiese un curso, no sé, a principio de año, después este curso se hace una 2.0 o 2, se hace el segundo semestre, y ahí comparar, se podría hacer, pero en este caso creo que es solamente un Sí. semestre, son estudiantes. Ahora el curso que tiene continuidad porque es el alimento y nutrición 1 y que ahora están en alimento y nutrición 2, están con otra colega, pero finalmente como son estudiantes de la carrera, Pero tienen la misma competencia en ese curso. tienen la misma competencia, Sí, ahí sería. también tienen la misma competencia. Eso parece. Yo creo que está buena la idea de investigación en este caso, Sí. está más claro, por así decirlo. Mira, y lo que yo tenía pensado para enviarle a los colegas para que me validaran el instrumento es limpiar obviamente todo esto, colocarle en la encuesta, pero colocarle al lado como un ítem como, ¿cómo fue que me lo enviaron a mí una vez que decía algo así como, era como que se aprobaba la pregunta, se aprobaba con observaciones o, no, era pertinente, pertinente con observaciones o no pertinente. No sé si está bien de esa manera. ¿Cómo se hace para la validación? Mira, tienes para hacer la validación de manera cualitativa, lo tú mencionas, presentándose a otros colegas. Y la otra forma, que como estoy viendo, gran parte de las preguntas están en escala actitudinal, escala Likert, Sí. podría hacer una aplicación piloto, pero no sé si eso te va a llevar algún tipo de tiempo, no sé, una muestra pequeñita de cuántos son. O sea, son 38 estudiantes. Puede ser 10 o 15. Es que voy a perder muestra por el análisis final. Sí, es que esa es la otra forma de validar un cuestionario, hacer una aplicación pequeñita y después evaluar cada uno de los ítems con algún tipo de técnica en particular. Porque a esos chicos que se los aplique como en primera instancia, por eso se los puedo volver a explicar. Se los puede volver a aplicar. y no contaríamos como experto de investigación, experto pedagógico y alguien de su carrera que le lea y sea el experto. Sí, también lo puede hacer. Puede ser, pero sería cualitativo. Sí, sería una validación Sí. cuantitativa, no cuantitativa. Ya. Que aquí, claro, pero si tienes poco tiempo, hay poco recursos. Tengo poco tiempo. Ya, entonces una validación cualitativa también hay que ser estratégica pero sí, yo creo que idealmente cuando son escalas actitudinales necesitas también una validación cuantitativa, pero claro, eso está sujeto al tema de los tiempos, porque cuando uno hace este tipo, bueno, se dice validación, pues valida un análisis de confiabilidad del instrumento, pero uno ve la consistencia interna de las escalas Likert, si respondieron conscientemente los estudiantes, qué ítems funcionaron, porque claro, todo el análisis de confiabilidad lo puedes hacer del instrumento en general, lo puedes hacer por la dimensión del instrumento, en este caso está segmentado por los objetivos, o lo puedes hacer por ítem. ¿Ya? Puedes hacer esos 3 niveles de Es análisis que de en algún consistencia. momento lo había hecho, estaba haciendo de otra manera y lo había hecho. Y era como por variable, lo había clasificado por dimensiones. Pero después encontré que se me hacía más fácil por objetivos. Porque dentro de los mismos objetivos hay diferentes dimensiones. Sí. Hay diferentes dimensiones, pero me quedaba mejor de esa manera para después clasificarlo por dimensiones. Y lo otro, en las otras secciones igual tengo preguntas abiertas, esa igual tendría que transformarlas, entonces todas como, le bajo un poquito por favor ya, después de escrita, multimodal, dificultad.
De las estrategias utilizadas en clases, ¿cuáles consideran potenciado más su capacidad de comunicar de manera escrita ahora en el último año? Lo mismo, tendría que listarle las estrategias nuevamente, ¿no? Yo creo que esa pregunta es compleja porque, claro, tú estás haciendo tres preguntas en una sola. Sí. Tiene que ver con la comunicación oral, la otra la escritura y la otra la parte multimodal, ¿ya? Los estudiantes entienden qué es comunicación multimodal. No dos. Yo Ya, creo que quizás ahí habría que especificar algún paréntesis en esa pregunta, ¿a qué te refieres con multimodal? ¿Ya? o definitivamente ver de qué manera la puedo transformar en una escala de tiempo. También, pero de todo modo igual tienes que especificar que es multimodal. Aquí siempre hay que pensar en la muestra en que el lenguaje sea lo más, no informal, pero sí sea lo más comprensible posible. ¿Ya? Creo que lo mencioné también en la primera clase. Claro, uno tiene establecido bien su idea, etcétera, pero no necesariamente la contraparte o la misma observación va a saber lo que tú quieres medir. O sea, sí. Creo que, no sé, un ejemplo radical, ¿cuál es tu nivel de estratificación? No. Sí. No, y el otro igual había dejado lo mismo, pero ya me quedó claro. Voy a ver cómo lo transformo. Muchas gracias por los. Vamos a hacer una pregunta sobre ese. Es que ¿por qué es necesario preguntar datos personales jóvenes? Porque incluso hoy vi hasta el colegio, que colegio que grababan, así. Yo creo que como para hacer los cursos de análisis, la verdad, para hacer como los cursos de información, en el fondo, ver, por ejemplo, si aquellos estudiantes que les ha costado más avanzar en la competencia nacional escrita y multimodal venían de algún tipo de colegio técnico. Eso, o si de las mujeres o los hombres hay alguna diferencia en términos de diferencias de comunicación oral y escrita. O sea, Eso se habla de variantes. sí. Es que se les pregunta si era primer año cursando la carrera o ya habían cursado primer año en otra Hay carrera. algunos que tienen Sí. los acompañamientos, por ejemplo, Claro. por Básicamente por sí, eso. todo eso, claro, los PAD también. También ayuda. Quizá también quería comentar algo de eso. En esas preguntas de introducción, claro, uno utiliza esas preguntas de corte más demográfico como para establecer algunas comparaciones, análisis que se puedan identificar, pero ahí, por ejemplo, vi una pregunta en cuanto al establecimiento educativo de procedencia. Puedes ampliar más esas categorías. Te doy una sugerencia, dar una vuelta al CIES, Sistema de Información de Educación Superior, donde te va a aparecer todas las categorías que generalmente, o sea, las categorías que oficialmente se incluyen sobre el establecimiento educativo de procedencia. Son como 7 o 8 categorías más o menos, que puede ser más pertinente justamente para tener más información y no tan agregada en 2 categorías, probablemente. Y después tú te encargas de hacer la codificación. Que lo que pasa es que, pues, claro, cuando uno hace encuestas siempre ya toma preguntas que ya están hechas, porque ya están bien construidas. Generalmente las preguntas demográficas uno, como sugerencia, darle una vuelta al censo o al CIES para que se entienda cómo se pregunta. ¿Ya? Y ahí eso después incluirlo en el template también las preguntas del CINS, ¿ya? Que es lo que se le pregunta generalmente a los estudiantes, o incluirlo en algunas de ellas, que sea muy extenso tampoco. ¿Y algo más que tú consideres que podría ser como útil para considerar ese aspecto de antecedentes generales, aparte de la edad, del género, de la situación académica, el colegio? Probablemente la comuna de procedencia. Sí, no. Y ahí comuna, aunque fuera de otro estado, de otro. Es que podría ser que la nombre solamente, pues después se hace la, porque si le coloco todas las comunas no termino. Sí, no, que esa es una pregunta ya. Una pregunta. Nosotros una vez hicimos eso para un estudio y lo dejamos como pregunta abierta. Fuera de Araucanía. Claro, entonces después hacíamos la codificación, los que eran de Temuco, los que estaban dentro de una comuna de la región, los que estaban en comunas fuera de la región. Entonces ahí se hacía un análisis, por ejemplo, justamente ese era un estudio de experiencia universitaria de los estudiantes de la institución. Entonces generalmente los que vivían más lejos tenían una peor experiencia con la institución que los que vivían más cerca. Entonces se podía observar un poco en esa pregunta. ¿Sí? No, y la verdad es que yo igual lo hago tratando de ver la posibilidad como de que efectivamente en algún momento esto va a ser publicado, porque de verdad que de toda la revisión de literatura que yo hice, las únicas experiencias que se trabajan con de salud y de nutrición son las de simulación clínica. De simulación clínica hay mucho, pero de otro tipo de experiencias de enseñanza de aprendizaje utilizadas para formar nutricionistas, no. Ricardo, ahora sí me toca su pregunta. Gracias por el tiempo.
Ok, muchas gracias. Hola a todos. La verdad es que estaba escuchando atentamente porque parte de mis dudas ya se resolvieron. Bueno, la verdad es que la duda que teníamos, yo trabajo con Jimena Araneda. Nosotros queremos evaluar el impacto de un curso en el itinerario formativo de la carrera de agronomía en la tasa de titulación oportuna. Tenemos una percepción respecto de eso y queremos evaluarlo en el fondo. Y para eso construimos dos instrumentos, una encuesta semiestructurada para estudiantes egresados que han pasado por ese curso y una guía para una entrevista para también semiestructurada a docentes y coordinadores del curso. Y la pregunta está asociada a cómo podemos validar estos instrumentos, en el fondo, porque esto es lo que nosotros creemos desde nuestra ignorancia, digamos, ¿ya? Que es lo correcto para poder recabar la información que queremos. Entonces, ahí está un poco la pregunta. La encuesta a los egresados tiene una parte que es con escala Likert, ¿cierto? Muy parecida a lo que tenía la colega. Y también una última parte que tiene preguntas abiertas. Tres preguntas abiertas que creemos nosotros que resuelven o responden completamente al objetivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo validamos esto? ¿Cómo nos cercioramos de que estamos preguntando lo correcto para cumplir con el objetivo, digamos? Entonces, de acuerdo a lo que escuchaba, la primera alternativa es que sea una validación cualitativa, ¿cierto? Sí, voy a hacer algún tipo de validación de experto, aunque claro, me quedaba dando vuelta cuando mencionaste lo que tiene que ver con el impacto y la titulación oportuna. Ahí es un poco complejo eso porque lo que tú buscas es un análisis evaluativo más de carácter longitudinal. Entonces, como que eso te puede llevar más tiempo a lo solicitado en el diplomado. O sea, si tú quieres implementar algo que tenga cierta contribución más que impacto, y que mejore esos indicadores de titulación oportuna, te va a contar si o sí un estudio longitudinal a través del tiempo. Eso no lo vas a ver inmediatamente. Pasa que Ricardo y Jimena tienen datos ya del pasado. Ah, ya. Ya. Sí. Ahora van como a hacer ese sondeo con los egresados, ¿cierto? Pero ya tienen datos también de cohortes anteriores. Quizás mejor que le expliques tú, Ricardo. Sí, bueno, nosotros hemos hecho siempre un seguimiento a las tasas de titulación, entonces, de acuerdo a los indicadores de la institución, entonces tenemos claro lo que fue pasando hasta cierto punto, en términos numéricos, cuantitativos. Después de eso se implementó una estrategia que es incluir un curso adicional para que los estudiantes realicen su trabajo de titulación con más tiempo y con características distintas, ¿ya? Ese curso. Y después de eso, bueno, ya tenemos los primeros egresados. Entonces, esos datos cuantitativos antes y previos, ¿cierto? O sea, antes y posteriores a a la incorporación del curso los podemos analizar desde el punto de vista cuantitativo, pero queremos conocer desde el punto de vista cualitativo cuál fue la percepción de los estudiantes al pasar por ese curso para, de alguna manera, fortalecer los datos que existen. Ah, ok, Entonces, me quedo. claro, parte de eso, parte de lo longitudinal estaría abordado entre el antes y el después, aquellos estudiantes que no pasaron por ese curso y aquellos estudiantes que sí pasaron por el curso. Ahí tendrías que hacer, claro, lo primero sería una validación cualitativa, como de expertos, ya que es lo que estamos comentando acá. ¿Ya? Y la otra opción, si va a aplicar, creo que te escuché algún instrumento, una encuesta semiestructurada, creo que escuché. ¿Sí? Hacer un tipo de validación más con alfa de Cronbach, haciendo algunos análisis o índices de confiabilidad. Yo creo que ahí tendrías que hacerlo por las dimensiones, o hacerlo por las dimensiones, o en total del cuestionario por cada uno de los ítems, ¿ya? Tendría que ver ahí un poquito más en específico el estudio para darte ideas más concretas, pero ten en cuenta que siempre los tipos de validación de instrumentos, siempre tienen esta validación más de expertos, en cuanto a los tipos de preguntas a incluir, y el otro tipo de análisis que se hace es más de confiabilidad, que tiene que ver con estudio de consistencia interna del instrumento, que no es un análisis de resultados en ambos casos, sino que es un análisis metodológico propiamente tal, ¿ya? A veces uno cae en el error de incluir, por ejemplo, los alfas de Cronbach como resultado, o los análisis de validación de expertos como resultado, pero eso no es un resultado de la investigación, es un análisis netamente metodológico. Uno lo incluye justamente en la sección metodológica
de la investigación, no los resultados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, necesitaría justamente, por lo que te estoy escuchando, una validación cualitativa y en segunda instancia se ha aplicado un instrumento estandarizado, semi-estandarizado, que incluye algún tipo de escala actitudinal que va a evaluar experiencia, percepciones en realidad. Ten en consideración que vas a tener que hacer sí o sí este análisis con alfa de Cronbach, y no solamente con alfa de Cronbach, también lo puede hacer con algunos estadísticos descriptivos centrales, una media, una moda, una mediana, una desviación estándar. No sé, piensa en una, voy a pensar en un, como en un X, por así decirlo, que cada una de las columnas sea lo estadístico, por así decirlo, una correlación de Pearson, alfa de Cronbach, la medida de tendencia central y las columnas de hacer tu ítem del cuestionario. Entonces vaya evaluando cuáles se escapan o no se escapan en ese análisis interno de cuáles son las preguntas que más funcionan en función de los que han respondido los encuestados de encuestadas, que sería como una aplicación piloto preliminar, o bueno, también puede ser una aplicación final como para mejorar el instrumento en otras futuras aplicaciones o en otra investigación más amplia. Pero en primera instancia sería esta validación cualitativa, esta otra validación de tipo más cuantitativa, estadística, donde tu filas sean los ítems del cuestionario y tus columnas sean los estadísticos que vas a implementar justamente para analizar y evaluar cada uno de esos ítems. Ya. Ok, y el número de estudiantes para hacer ese estudio o de encuestado, ese estudio piloto para calcular los estadísticos, ¿cuánto debería ser o hay algún criterio para eso? De 15 y 20, dependiendo, bueno, el total del universo en este caso, pero de 15, 20 encuestados aproximadamente. Ya. Puedes hacerlo con cierta consistencia, eso es estadístico. Mientras más mejor, pero yo creo que el mínimo es de 15, 20. He hecho algunas variaciones con 10, pero ahí se complica un poquito más lo de estadística, la consistencia, pero entre 15, 20, sí, Ok, muchas gracias. Me sirve harto la orientación. eh, bueno, hay un aspecto de... Nosotros una vez hicimos un levantamiento hace 2 o 3 años para evaluar las competencias de formación docente. Creo que igual también se lo mencioné en una clase donde se evaluaban los programas de formación en pedagogía a nivel nacional, que lo está llevando a cabo el Mineduc, ¿ya? Que, bueno, a nivel nacional creo que son 453 o 423 programas de pedagogía a nivel nacional. Entonces se hizo una encuesta justamente a jefes de carrera, o directores de carrera, o directores de carrera, jefas de carrera, a algunos académicos a nivel nacional, a algunos titulados también, y algunos directivos de establecimientos. Teníamos 4 o 5 actores identificados. Entonces, a cada uno de esos actores aplicamos encuestas, ¿ya? A nivel nacional, obviamente, con el apoyo del Minedu y sus plataformas, ¿ya? Ese fue un levantamiento complejo. Primero, porque eran 5 actores identificados. Lo otro, que había que hacer un instrumento, porque era competencia docente y uso de tecnología, o sea, uso de herramientas digitales en la enseñanza de todo educativo. Entonces, tuvimos que diseñar la otra unidad de observación eran justamente los estudiantes. Entonces, teníamos como 6 unidades de observación. Entonces, teníamos 6 instrumentos distintos con sus particularidades, ¿ya? Y al final hicimos una aplicación piloto a cada una de sus unidades de observación, ¿ya? A nivel nacional. Entonces, esa aplicación piloto, claro, no sé, teníamos 500 casos en cada caso, dicho en términos genéricos, y teníamos ahí un levantamiento de 30 casos para cada uno de ellos. Ahí pensando en el ejemplo de Ricardo, pues mencionaba 15, 20 aproximadamente. Eh, entonces, pues hacíamos el análisis de consistencia interna con estos estadísticos. Finalmente, pues, esa parte la tuve que hacer yo, entonces hicimos con la planilla en Excel. Entonces, siempre, y me acuerdo mucho porque era un día antes de Fiestas Patrias, era un 16, 17 de septiembre, y era día sábado, de hecho, entonces estábamos con la gente del Minedu, los de Santiago, estábamos viendo ítem por ítem cómo estaba funcionando la consistencia interna por cada instrumento. Entonces estábamos revisando, ya, este se incluye, este no se incluye, porque la aplicación obviamente había recursos, había que hacer una aplicación piloto previa a la aplicación final. Entonces ahí decidimos cuáles ítems funcionaban mejor las respuestas que dieron las muestras piloto, y en función de eso, cuáles se incluían finalmente, cuáles se modificaron. Entonces ahí teníamos una discusión profunda de la kurtosis, por ejemplo, que claro, la kurtosis, si es más de 2, ya está un poco cerrada la distribución, o así los análisis de sesgo, pero
ahí teníamos que uno decía, no, que con 8, yo decía que con 2, otro decía que con 5, pero teníamos toda una discusión de los estadísticos para evaluar esa consistencia del instrumento, con medias, modas, medianas, las medidas de forma, simetría, cortosis y la consistencia interna. Y en este caso eran los alfas de Cronbach. Y también creo que teníamos un estadístico de correlación. En ese caso era la correlación entre los ítems y la dimensión, entre el ítem y el total del cuestionario. ¿Ya? Entonces, fue un análisis complejo que fuimos parte por parte. Pero es algo que se hace cuando se hacen estas aplicaciones piloto, claro, obviamente aquí a mucha menor escala, pero que conlleva finalmente tener primero esa validación de expertos, en este caso la contraparte del Minedu, y por el otro lado la validación estadística que también se hizo con ellos, por así decirlo. Eso. Pero ahí la validación piloto se hace al azar o se seleccionan a las personas a las que se les va a enviar el instrumento para pilotearse Idealmente al azar. al azar. Y uno ahí depende de la tasa de respuesta. Claro. Puede ser que no responda. Claro, la idea es que, claro, en términos generales, un instrumento piloto con 20 casos o 15 casos, que va a depender también del total de. Pero, claro, quizás en términos porcentuales, 15-20% del total de la población, más que una cantidad en términos de porcentaje. Lo pasa un poco también cuando se hace la pregunta a veces de cuántos casos ausentes yo puedo analizar una variable. ¿Ya? Entonces, claro, el estándar unos 20%, datos perdidos, uno puede hacer técnicas de imputación o de sustitución. Bueno, son dos cosas distintas, pero finalmente es reemplazar valores de una variable que tiene casos ausentes. Otros te van a decir que el 10% o el 15%, pero siempre el rango está entre el 10 y el 20%. Y tú dices con cuántos casos perdidos puedo hacer análisis estadístico de una variable, siempre va a estar ese rango entre el 10 y el 20%, ¿ya? Que es donde tú puedes reemplazar con la respuesta de los otros entrevistados con ciertas técnicas, por ejemplo, con una regresión. Tú puedes imputar valores en función de lo que han respondido los demás, puedes anticipar más o menos qué respuesta puede haber dado los entrevistados. Entonces, eso se puede hacer con los programas estadísticos. Es una forma de manipulación de datos, pero legal, pues, que se hace, ¿ya? Pero no es tan común que se haga, porque claro, cuando ya son hartos casos perdidos, mejor lo omiten, ¿no? Por eso es importante asegurar de que si vas a hacer hartas preguntas en los cuestionarios, de veras que asegures que al menos el 90-85% de tu muestra o del total de la población pueda responder a ese cuestionario completo, porque te va a traer problemas, o no sé si problemas, pero mayor trabajo en el análisis, como la respuesta múltiple. Si vas a hacer una respuesta múltiple para reducir el número de preguntas en el cuestionario de la aplicación, sí te va a llevar más trabajo en el análisis, que finalmente cada categoría va a ser una variable. Seguir por lo ético en esta aplicación de instrumentos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de que la profesora que va a aplicar el instrumento es la misma profesora del curso. Yo le pregunté a una colega y me dijo que podían considerarse inválidos los datos que están en ese contexto, porque el estudiante, aunque uno le diga tu respuesta va a ser anónima, es voluntario, te puedes bajar en cualquier momento, igual como hay una relación asimétrica, se siente como, pucha, ¿cómo no le voy a contestar a la profe? Esa es una pregunta medular bien importante, ¿ya? Qué bueno que lo consultas porque, claro, cuando son aplicaciones de instrumentos cuantitativos o cualitativos, está ese aspecto de la deseabilidad social. Entonces, como lo que probablemente ese estudiante va a responder que todas las técnicas buenas, o sea, perfecto. Pero es que son ¿ya? anónimas, pero es que son anónimas. No les pido correo. Y otra cuestión también es que ya acabó tu curso, ¿cierto? Claro, sí, el curso ya terminó, ya no tienen clases conmigo hasta cuarto año. Bueno, en ese Ya se sentido, cerró el curso ya. Si el curso está sacado, no tienen clase conmigo hasta, por ahora hasta cuarto año. ya. Cuarto año nos veremos. Baño bien la regaño. No, es que tiene que ver justamente con el espacio temporal en que tú vas a aplicar el instrumento. Por eso que influye ahí, vas a aplicar. Pero sí, es un aspecto a considerarlo, el elemento ético, sobre todo cuando es algo que está haciendo uno y lo vas a hacer tú mismo la aplicación.
obviamente te puede traer algún tipo de inconveniente en cuanto a la deseabilidad social de la respuesta. ¿Ya? Que puede responder que sí a todo sí, o puede responder a todo que no, pero bueno, hay algo con eso, hay que ir trabajando también, pero depende también del tipo de, de análisis que finalmente tú quieras hacer, porque claro, también tiene que ver con el objetivo de investigación. Finalmente tu objetivo de investigación no es que los estudiantes me evalúen a mí, sino que es particularmente un aspecto, ni siquiera del curso, sino un aspecto específico del curso que tiene que ver con la estrategia de enseñanza implementada. Sí. Entonces le da un carácter mucho más objetivo, por así decirlo, y que los estudiantes se pueden sentir con más libertad de responder, porque Sí. lo van a percibir no como un cuestionamiento al curso, no como un cuestionamiento a la docente, sino en particular a un análisis que se quiere recolectar en función de estrategias que en el fondo va a ir Yo en creo que beneficio el de consentimiento del más informado tiene que especificar que, por ejemplo, es para mejorar las estrategias que se implementan en el curso. Exacto. Probablemente no, esa es una buena idea. No anotarle el objetivo de investigación, No. pero sí lo puede establecer en el consentimiento informado. Que ahí justamente el entrevistado o la entrevistada se tiene que entregar En el fondo es una investigación que busca conocer como su percepción respecto de las estrategias utilizadas para mejorarla en otros cursos de la carrera fortaleciendo o establecerlos como esenciales en otros cursos o sacarlos. Hay que buscar como la reacción. Claro. fortalecer la introducción de este caso de la encuesta, de la parte del punto específico, cualquier duda o consulta, me escribe. Claro. Y lo otro es la entrevista. Y en la entrevista, claro, con el consentimiento informado en particular, con una entrevista más en profundidad, se recolecta más información, necesita más tiempo del entrevistado a disposición. Ahí tienes que hacer un consentimiento informado especificando algunos aspectos bien importantes, no solamente el objetivo del estudio, sino la forma en cómo va a ser anonimizado el dato y dónde se va a almacenar. ¿Ya? O sea, esos tres aspectos importantes, o sea, tu propósito de la investigación, en segundo lugar, qué duración va a tener la entrevista, en tercer lugar, lo que tiene que ver con el procedimiento de anonimización, hacerlo explícito eso, que los datos van a ser anónimos o se va a establecer con algún tipo de código, y en cuarto lugar, cómo se va a almacenar ese dato. Y se puede abandonar en cualquier momento de la Eso, investigación. eso. O sea, si una pregunta no me gusta, me gusta. Pero creo que ya les mencioné la clase de hace 2 semanas, que los aspectos éticos es un elemento que recién se está abordando en el contexto latinoamericano, o sea, que no tiene mucho tiempo, no está con el mismo nivel de sistematización o rigurosidad que en otras partes, ¿ya? Pero ya hay que considerar ya esos elementos, no solamente como el objetivo de la entrevista y tus datos no sean nada conocidos, no, hay que especificar un poquito más el consentimiento informado, ¿ya? Una hoja y que lo lea bien el entrevistado o la entrevista. Tiene que ser por escrito, o sea, firmado en papel, Sí, no firmado. sirve por correo, por ejemplo. Se podría hacer, pero idealmente por escrito. Pero y si tú lo haces como en esas típicas encuestas de Google Docs y les colocas arriba hay una parte en tu correo como aceptas y lo que quieran y si aceptas pueden continuar y si no aceptas no Sí, pueden. esa es una idea también. En el caso de que sea una encuesta, puede hacer. Pero si entrevista, claro. No, porque entrevistas tienes que hacerlo como en físico. Sí, tendría que ser físico. O lo otro lo puede hacer virtual, pero le hacen llegar el consentimiento informado antes o después, o le comentas también en la entrevista. Se hace, ¿ya? A la última vez que se entrevistó, a principios de año, lo hice virtual. Estaba muy lejos, entonces lo entrevistaba acá, entonces tuvo que ser virtual y el consentimiento tuvo que ser remoto, por así decirlo, pero se lo establecí hizo un consentimiento informado tanto físico, ¿Ya? pero después uno lo especifica también en la grabación. Entonces, ya estaban enteradas. Hacer eso. ¿Y se puede hacer entrevista vía telefónica? Sí, me imagino. Sí, lo puede hacer, pero claro, va a estar sujeto a algunas externalidades, no sé, que se le acaben los minutos al entrevistado, claro, que no se escuche bien, etcétera. Siempre, generalmente la entrevistan en el auto, entonces. Claro, claro. La idea es que quizás sea virtual, por ejemplo, por Zoom, por Meet, y hacer la entrevista virtual. Yo lo hice bien, fue bien. Con 8 o 9 entrevistas y todas fueron 30, 40, 45 minutos. La verdad creo que fue 1 hora 15. Y fue bien. O sea, yo aconsejo que use la plataforma en ese caso. Diga que en caso que estés lejos
entrevistado, el entrevistado al teléfono, bueno, previamente habiendo enviado sin consentimiento informado, o bueno, también le puede informar, le puede enviar después. Sí. Va a depender también mucho del grado de confianza. Siempre la aplicación de técnicas cualitativas, más que en el ámbito cuantitativo, tiene que ver con el grado de confianza que tú estableces con tu entrevistado, con tu unidad de observación. En cuanto a asignar código, eh, ¿existe forma de asignar código o una utilización? Hay ciertos criterios de asignación de código, pero finalmente depende de una decisión de cada investigador. ¿Ya? También en el caso de la anonimización, lo puede identificar con una sigla simplemente, que es lo que te mencioné, la sigla. Y en el caso de la codificación de por sí, eso es un ordenamiento tuyo, porque generalmente la codificación se hace en función de las dimensiones que tiene previamente identificado y también de las dimensiones emergentes que emergen justamente el propio proceso de análisis de información cualitativa. Entonces tienes por un lado las categorías previamente identificadas en función de tu marco teórico y también las categorías que son meramente empíricas, que son emergentes del proceso de análisis del mismo. Y ahí puedes hacer la clasificación. O la conformación de familias, como diría punto de vista de la teoría fundamental. Familias de códigos. Bien, otra duda. Hay un mensajito, hay un mensajito aquí de Ricardo que dice: el Comité de Ética Institucional creo que tiene un formato de consentimiento informado. ¿Y cómo podríamos? Generalmente eso está en la página web. Debería estar en una. Comité de ética o CETI. Ya, sí. Oye, no puedo. ¿Está ahí? Sí. Ah, Bueno, Pero si bien recuerdo, el que yo les dejé en el material del diplomado está basado en este, ah. más un par de datos más ahí que le añadí para de resguardar hecho, más ética todavía. de hecho, interesante eso que envía Ricardo, porque generalmente las instituciones de educación superior ya tienen, o la universidad en particular, ya tienen formatos de consentimiento informado hechos, por así decirlo, hay que adaptarlos solamente. No sé si estará actualizado, yo me acuerdo hace años vi uno también de acá en la universidad, pero también hay que tener en consideración que aún así también estamos muy en la prehistoria, por así decirlo, de los aspectos éticos, porque como que cada institución define lo que es ético. Que como cuando uno va al formato de la U probablemente sea distinto, o el de otra universidad. ¿Ya? Entonces, no hay como una reglamentación común en el caso de las instituciones en esta parte. ¿No? Para este estudio que estamos haciendo, no necesitamos tener aprobación del comité ético. Depende si lo ha fijado o no la universidad. Yo creo que No, no. parece que no. No sé. No lo he leído, no estoy en una parte. Uno siempre puede escribirles y darles como la información de lo que va a realizar, pero ahí habría que esperar. Bueno, lo que hacen en otras partes es que te piden los instrumentos de medición. Te piden la entrevista, te piden la encuesta y ellos evalúan si las cosas que pueden ser, que puedan potencialmente socavar algún aspecto ético. Eh, También sé que algunas facultades aquí tienen como una especie de, sí, Sí. de ética, y que ellos como que te ayudan a revisar antes de colocar algo, pero generalmente siempre que se va a trabajar con humanos, como con algo más de intervención, ahí sí que es Sí. necesario pasar Sí. por incluso comités de salud. Sí. sí, no, en el caso de que sea muestra biológica en el ámbito de salud es más complejo. Sí. Más complejo, necesita- Y ahora también con los animales. Sí. no solamente la aprobación de la institución, sino del organismo estatal en general, cuando son investigaciones más complejas, las muestras de animales o eso, no te basta solamente con la validación institucional, sino también con la validación del ente estatal. Y eso puede tomar tiempo. Toma tiempo. ¿Qué más dudas? Yo tengo un problema de identidad porque lo que yo me pensé al principio, a ver, lo que yo quiero hacer es lo siguiente.
quiero comprender el sentido y la percepción que tienen los estudiantes de una estrategia en específico que yo hago en un curso de formación general que es la biogás. Es una metodología vivencial. En el contexto de un curso que es mayoritariamente teórico-conceptual. ¿Y por qué llegué a este tema? Porque los estudiantes, por eso hacía antes la pregunta de la encuesta de evaluación docente, de un universo de 30 estudiantes, 12 me pusieron como comentario que la biodanza había sido muy relevante para ellos, por distintas palabras, distintos comentarios, unos más larguitos, otros más cortitos. Entonces me sorprendió que eso que no era preguntado, ni tampoco era intencionado, ellos lo comentaron. ¿Ya? Eso fue el año pasado. Y este año yo les propuse que escribieran una bitácora. Bueno, lo que tengo es algunos procedimientos para usar el contenido de esa bitácora. Tengo los comentarios de los estudiantes creativos. Y creo que eso lo puedo usar porque me cuesta de los comentarios. Pero no me podría conseguir ninguna entrevista. Y yo uno por uno de los estudiantes y me dice, profesora, no, yo prefiero que use lo que le escribí en el plan. Entonces no puedo hacer entrevistas, pero yo quería hacer la entrevista. No tengo duda. O sea, ahí que... Claro, claro, ahí asume una limitación en la recolección de información y en saturar ciertas categorías. Esto te está escuchando y encontraba bastante. Gracias, Eduardo. Vale. Encontraba bastante relevante porque en el fondo el estudio busca más como historia de la realización del curso, revivir ciertas experiencias. Claro. Entonces, claro, ahí quizás lo ideal hubiese sido algún tipo de entrevista episódica, que hubiesen indagado más que en el hecho del análisis del curso en particular, en ciertas experiencias que le haya recordado justamente o ciertos momentos que hayan vivido. De hecho, la entrevista episódica es una metodología que se está utilizando en los últimos 10-15 años. Esto es FLIC. Se menciona explícitamente la entrevista episódica, algunos ejemplos de pautas de entrevista episódica que tienen más un componente fenomenológico, de revivir la experiencia de por sí, que me da la impresión que es lo que tú quieres decir, que finalmente, por ejemplo, una encuesta no te va a entregar eso nunca. A lo más, claro, a ti te sorprendió los comentarios que hicieron los estudiantes, que potencialmente pueda a eso, por eso tú pensaste que esto hay que abordarlo mejor con la entrevista. ¿Ya? En este caso sería algún tipo de entrevista episódica. ¿Y cuál es la diferencia entre una entrevista normal y una episódica? Las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas normales como las conocemos nosotros, básicamente preguntan aspectos puntuales del objeto de estudio que tú estás generando, alguna dimensión, alguna categoría, pero sin revivir directamente alguna experiencia de entrevista. ¿Ya? Objetivo. Claro, en el caso de una entrevista episódica, tú buscas explícitamente que el entrevistado mencione o responda en función de sus experiencias pasadas. Por ejemplo, no sé, preguntas de seguridad. ¿Qué tal te parece la seguridad en el barrio en el que vives? Segunda pregunta, ¿recuerdas alguna experiencia que te haya afectado a ti directamente? ¿Negativa o positiva? Directamente. Claro, Específico. claro. Ya, eso. No te ser así. Tiene que ser episódica. Porque como la misma perspectiva de género, en cuanto a la cantidad, la diferencia entre mujeres y hombres que toman mis cursos, que son de protección animal. Ya, en ese caso tendría que ser episódico. O sea, Tiene que tendría- ser eso. Y tengo que diferenciar los roles de género en sus familias, en sus historias personales. Entonces, Ahí tienes que pedirles no que te cuenten toda su experiencia, sino alguna que recuerden que haya sido significativa para ellos o para ella, tanto que pueda haber sido positivo o negativo. Eso que lo decían ellos. Finalmente, es más flexible que en el caso de una entrevista semiestructurada, porque en el caso de una entrevista semiestructurada tú vas a ciertos puntos específicos. En el caso de una entrevista episódica, tú le das el espacio al entrevistado o la entrevistada que ellos elijan su experiencia y la relaten. Por eso que tiene un componente narrativo, ya entrevista episódica narrativa, por así decirlo. Claro, primero se habla de entrevista episódica, pero siempre tiene este componente narrativo, fenomenológico, y les recomiendo que lean algún texto de Flick, que aparece por ahí alguna. Flick, F-L-I-C-K-X, ¿ya? Lo tienen en casi todas las referencias de los materiales.
Estamos pifiando. Ya, entonces, una parte de entrevistas cualitativas donde abordan en particular la entrevista episódica. Y hay algunos ejemplos de pauta de entrevista episódica, ¿ya? Que ahí lo pueden vincular a su objetivo de estudio y cómo hacer, cómo indagar en el objeto de investigación. Ejemplo, en mi caso, podría ofrecer una sesión de biodanza, que es una clase que voy ahora, y después de eso, hacer un poco sobre me serviría para que vivan esta experiencia, Sí. pero eso ya sería una entrevista episódica, que sería. Claro, claro, sería un grupo focal, pero claro, ahí tendría que ser una discusión en torno a la experiencia de la biodanza, lo que tuvieron recientemente, o sea, directamente. Con esa vivencia Claro, con esa evidencia en específico. De esa presentación, Claro. no del anterior. Claro. Quizás ahí establezca algún tipo de limitación, quizás para ellos sea más significativo la experiencia, como también puede ser la última. Hay que darle Y lo espacio. otro que tengo son algunas observaciones que yo escribí. En la biodanza como metodología se hace una primera sesión que se llama relato de vivencia. El que quiera hablar cuenta Ok. qué le pareció la sesión anterior. Tengo algunos registros de eso, pero no los tengo sistematizados. Eso también lo podría poner como parte de mi investigación. Sí. ¿Y eso cómo se llama? Eso tendría que ser un análisis narrativo, fenomenológico. Como análisis narrativo. Pero son mis propias observaciones, mi propia voz. Sí. Y cuando pongo cuando selecciono la cita, selecciono o sea, escribo la cita tal como Claro, tendrías que ahí tomarlo más como nota de campo, por así Eso tiene decirlo. que campo, ¿no? Sí, el diario de campo, análisis de campo, eso ya un análisis fenomenológico, narrativo, de cómo tú observaste esa experiencia, cómo lo viviste tú como observadora participante. ¿Ya? Nota de campo. ¿Ok? son cosas que uno observa, por ejemplo, me di cuenta que los estudiantes sentían mucha vergüenza. De hecho, eso es común, por ejemplo, disculpa, cuando uno está aplicando entrevistas o grupos focales, debería tener idealmente su nota de campo, su diario, donde uno va anotando, creo que lo mencioné antes, cuando uno aplica un grupo focal, lo interesante es también captar las interacciones que hay entre los sujetos frente a las preguntas, cómo reaccionaron, o qué gestos también físicos hicieron, escénicos, etcétera. Eso uno lo va anotando. Y después eso se va analizando porque sirve para robustecer el análisis cualitativo de la recolección propiamente tal. Entonces, Eso también lo podemos agregar a la escritura del texto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no sé, y hablamos de las experiencias pasadas con mis alumnos y alumnas. Y no sé, las niñas se me ponen a llorar y los hombres son súper serios. Para mí igual es importante sí, destacar ese hecho. también lo puede escribir. O cuando, por ejemplo, te están diciendo que está todo súper bien, pero sus caras o su sudor o algo te dice que parece que no es así. De hecho, ahí me acordaba de unas colegas hace algún tiempo que estaban haciendo una investigación. No es especificar mucho porque son temas muy delicados, pero siempre me acuerdo de una chica que mencionaba que, claro, que se puede plantear también los aspectos éticos, pero también, por un lado, cuando uno hace ese tipo de entrevistas, o sea, ese tipo de aplicación de instrumentos en el ámbito cualitativo, también les sirve en cierta medida como terapia. ¿Ya? Entonces, como que no se sienten, ella relataba que justamente cuando aplicaba esos instrumentos no se sentían ofendidas, de hecho, como que se sentían que gracias por entrevistarme para conocer mi testimonio. Ya como darle voz a los que no tienen voz, que es justamente uno de los componentes de la metodología cualitativa en su versión más vinculada como al análisis socioclínico, ¿ya? Entonces esos componentes se pueden dar a conocer y son propios de la investigación. Eso me preocupaba porque, por lo menos en derecho animal se da demasiado. ¿Ya? No, El sí, hecho pues. de el lenguaje corporal, no verbal. Entonces, y lo que tú dices, que agradecen mucho el hecho de poder compartir la experiencia, no sentirse criticados, porque cuando tratamos con animales, todos nos sentimos como fuera de la sociedad, pues como que a nosotros nos importa una cosa que a nadie más le importa. Sí, no, Entonces, por eso es como bien delicada la entrevista. no, esos aspectos, bueno, siempre mucho cuidado al aspecto ético, pero considerar que sí se puede hacer. O sea, muchas veces el entrevistado se va a sentir confortado, o sea, confortable por la entrevista, por la recolección del proceso. Le sirve también como para dar a conocer un testimonio que no lo han podido dar por X motivo. Lo pueden agradecer incluso en cierta medida. ¿Ya? Entonces,
se puede hacer y eso es propio de la investigación cualitativa, que es algo que es imposible recolectarlo, hacerlo mediante una encuesta. Mediante, no sé, que te envíen las preguntas y que te responden después las preguntas y eso no lo puede hacer. ¿Eh? Pero en el caso de una entrevista cualitativa, sí. Entonces, más si son entrevistas episódicas, narrativas que buscan rescatar ciertos recuerdos de los entrevistados, ciertas experiencias directas que tuvieron. O sea, yo creo que se puede hacer. Un nombre, lo de cuenta. Porque yo en todos los cursos, la primera clase les aplico ahora cuarto, pero es como que la presentación típica de cómo se llaman, si necesitan que te nombren otro nombre o qué sé yo. Y en eso les consulto por qué escogieron el curso. Entonces eso también lo tengo, digamos, registrado. Y eso también me sirve para... Como antecedentes, sí, sí. Ya, Sí, porque eso sí ha sido aplicado como todo el curso. sí, te sirve como Que antecedentes. son como 6 preguntitas. Sí. Ya, Como para vincularlo con los objetivos de investigación. Sí. Sí, sí. sí. Porque en algún momento siempre quise hacer como el estudio de esto. Se me había... Siempre cuidando la Sí. confidencialidad del no. Sí, Sí. sí, es claro. Bueno, identificar el código ahí como Sí. el código de la asignatura entrevistado, sí. Ya. Y ahí, por ejemplo, ya sería relevante por lo que pueda salir en el futuro, que si ya le diste, no sé, por ejemplo, a Anita le dijiste que es la estudiante 1, que Anita continúe siendo la estudiante Sí. 1 después, Siempre. por si hay algo que después puedas cruzar. Ya, perfecto. Y para eso, para los antecedentes, no es necesario pedir consentimiento, porque ya lo respondieron en el marco del curso. Fue como actividad de clase. Claro, en ese caso, Sí. porque son datos contextuales, son datos antecedentes. Sí. No es un resultado, aunque se pueda vincular con un dato como te sirve como presentación del caso de estudio. Después de la metodología, como la introducción a los resultados, como presentación de los casos de estudio. Ya. Puede ser. Que a veces se hace, o sea, uno hace análisis, por ejemplo, de desigualdad en el espacio territorial, por así decirlo, pero antes de eso tienes que presentar el territorio que estás analizando, sus particularidades. Entonces, sería como dato de contexto, análisis de contexto del caso de estudio, y después te va a los resultados. Que eso sí se hace, porque nuevamente, Temuco, por ejemplo, lo conocemos nosotros, somos chilenos, pero no sé, si uno lo presenta en Europa, no. Entonces, que contexto de estudiante, los resultados. Incluso hay situaciones para las que describir el contexto de la universidad va a ser relevante. Sí. Sí, eso también, porque acá hay hartos estudios, por ejemplo, que, o sea, no hartos, los que he visto, que analizan, claro, la estrategia de enseñanza-aprendizaje, y ahí, claro, justamente hay que poner el contexto institucional antes, o sea, Sí. qué tipo de estudiantes recibe la institución, y cuáles son sus características principales. Creo que hoy en día el sistema estadístico de la institución en la página, como que uno puede hacer el filtro por la facultad en específico, incluso creo que por la carrera, aunque ahí ya no estoy tan seguro si considera la misma cantidad de variables, pero bueno, al menos está por la facultad, lo que permite contextualizar en términos empíricos tu investigación, sin ser resultado de investigación, pero son antecedentes. Claro. Bien relevantes, porque claro, si tú Actualizar. vas a presentar esto, por ejemplo, no sé, en estos congresos latinoamericanos de educación superior, claro, por ejemplo, tienes que hacer una presentación de contexto, Brasilia, en el contexto, o al revés, entonces se hace. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Ricardo, ¿alguna duda más por allá? Estamos ya cerca de cerrar. La verdad es que no por ahora. No sé, la única quizás pregunta sería más de orden del programa, porque no sé si para la validación de los instrumentos tiene que la coordinación del diplomado estar al tanto, digamos, para hacerla nosotros, pedirle colaboración a ustedes. Esa es mi duda ahora para poder seguir, porque en realidad, de acuerdo a lo que tenemos planificado y tenemos ya un consentimiento informado listo para aplicar, entonces después de eso deberíamos aplicar las encuestas y hacer la entrevista. Entonces
necesitaríamos cerciorarnos de lo que estamos, de que lo que estamos haciendo está correcto, digamos. Entonces, vendría la fase de validación para nosotros. ¿Hay orientaciones respecto a eso? Si me pudieras dar, te lo agradecería. Sí, bueno, como en el caso de Angélica, generalmente ese rol siempre lo jugamos un poquito nosotros para quien lo requiere, en el sentido de nosotros, los profes del diplomado que han participado, si ustedes consideran que alguno específicamente por la visión o la temática que manejaba es más pertinente, como en el caso, por ejemplo, no sé, de Enrique, que trabaja cuestiones de interculturalidad, y va a haber algo, alguna investigación que tiene relación con ello, se puede pedir su participación como experto para que les pueda ayudar en la validación del cuestionario. Lo mismo conmigo, cuestiones pedagógicas, en este caso Eduardo podría ser un experto como va a ser con Angélica, que antes de irse me dijo, en la semana les mando el cuestionario, ok. Ahí nosotros hacemos ese rol también de ayudarles. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no necesitan de nosotros, los expertos son alguien de sus carreras? No hay ningún problema, solamente cuando tú escribas en la parte de, que corresponde, en el artículo, tienes que colocar cómo se hizo la validación. Lo que les decía hace rato Eduardo, respecto a que si va a ser un alfa de Cronbach, se tiene que declarar, se ponen los números. Si va a ser una validación por expertos, algo más cualitativo, se dice también cuántos expertos fueron, en qué dimensiones, y con eso uno es lo que, por así decirlo, se evalúa dentro de ese apartado que en este caso ya fue la metodología, pero ya sabemos que muchas veces todavía estamos construyendo cosas que ya se entregaron. O en este caso, bueno, como para cerrar ese punto, no hay ningún problema. Se pone y luego también parte de lo que yo hago al final es como releer para atrás. Entonces ahí veo, ah, ya, bueno, ellos lo validaron de esta forma. Si no está, yo les digo, oigan, aquí faltó, no sé, por ejemplo, hay veces que, no sé cómo, pero se les olvida decir quiénes fueron los participantes. Y bueno, yo les digo, oh, mira, acá falta decir los participantes, porque mencionas la universidad, pero no mencionas tu curso. O no sé, no mencionas los criterios éticos. Y yo sé que lo hicieron porque tenían un consentimiento informado que me pidieron que revisara, pero no está. Entonces, esas cositas, como que para atrás yo vuelvo a leer y les digo, y ya. Eso como para cerrar ese punto. El otro punto. Hay personas que están en el diplomado que ya tienen resultados, como ustedes, Ricardo, como Michael, que son cosas que ya hicieron antes. Entonces, ellos, o en este caso, Jimena y tú, seguramente podrán entregar un poco más y quizá no terminado porque ustedes también, como la cuestión es longitudinal, están levantando todavía datos, pese a que ya tenían datos. ¿Qué es lo que uno busca en el diplomado? Y esto, bueno, lamentablemente ya solo son 3 y Javier que seguramente está ahí escuchando, 4 que se van a enterar, pero para que sepan y no empiece como la ansiedad del final del tiempo del diplomado y que no conseguí llegar hasta donde se tenía que llegar. Bueno, quienes tienen resultados, evidentemente, van a poder alcanzar a hacer un análisis, algún pedacillo de discusión, y hay gente que termina entero, que acaba conclusiones y hasta resumen y de pronto el diplomado por aquí está acabando, ya lo mandaron a una revista. Genial. O sea, ningún problema. Al contrario. Pero quien no tiene esos resultados, quien por ejemplo como Angélica, como ustedes están levantando, apenas están finalizando los cuestionarios, no hay ningún problema. O sea, vamos a cerrar con el mayor avance posible. Si en la parte de resultados podemos proyectar algo como tipo resultados esperados, lo vamos a poder hacer. Pero ya no se les va a evaluar la parte de la conclusión y el resumen, y porque todavía nos falta para poder cerrar esa parte, ¿ya? Entonces, que no vayamos a como colapsar o no, es que yo no creo que vaya a poder terminar, no. Vamos a terminar hasta donde podamos llegar. Y luego, eso es como para la evaluación del diplomado, como para ya cerrar administrativamente y que después ustedes puedan tener su compromiso académico de que cumplieron con el diplomado, pero la investigación seguramente vamos a continuar. Y eso, que no quepa duda de que, bueno, en octubre o noviembre, oye, puedes
ya completé esta parte, puedes releerme aquí alguna cuestión de ayuda, ustedes pueden seguir solicitando, ¿ya? Ya. Sí, sí, hasta enero. Ya en marzo ya no porque entro con la otra que... No, que sí, también pueden seguir. Olvidadas. Pero claro, lo recomendable es que ahora aprovechen que están los profesores, que les pueden preguntar todavía, porque el año que viene ellos también ya se embarcan con otro nuevo curso Sí. de diploma. Geo, es igual era mi duda porque se supone que la fecha de entrega de esta tarea, de este módulo, es el 17. Sí. Ya, y yo quiero aplicar, no sé cómo perder el tiempo, pero yo quiero aplicarla sí o sí la entrevista en agosto, porque después los chicos y las niñas aprenden muchos conceptos que sí son de derecho animal, que quiero que no tengan cuando me respondan la entrevista. Sí, está bien. Entonces, Entonces, llegaremos. para terminar. Sí, puede ser. Sí. Y capaz que llegamos a hacer tu análisis, tu discusión, todo eso. Y bueno, genial. Pero si no alcanza el tiempo, que tampoco te frustres o que de pronto, porque ha pasado el caso, que desaparecen. Porque no, como que no quieren conversar conmigo o alguna cosa. Y ahí yo luego insisto, ya ves, es que la verdad pasó esto y no sabía cómo, no pasa nada. Es parte también de ir avanzando. Sí. No, pero sí, pero eso era por la rapidez. ¿Alcanzaremos a armar el instrumento como antes del 15? ¿De agosto o de septiembre? Agosto. Bueno, te queda una semana. Hay que meterle velocidad, pero sí. Es cierto. Como para organizarme con los estudiantes. O 2 semanas Sí. para intentar tenerlo por último al fin de mes. Lo que hay que tener claro es que tú lo tienes súper claro, porque en la revisión está muy claro Sí. tus dimensiones con las Sí. que vas a trabajar. Entonces, a partir de eso, en este caso yo te recomendaría eso, que las utilizaras para hacer con esas dimensiones las preguntas. Ya, Sí. perfecto. ¿Algo más, Eduardo, para cerrar? ¿Algún otro consejo? Sí, en la metodología, como mencionaba Georgina también, bueno, especificar el diseño de investigación, la temporalidad del estudio, es importante. Lo otro también siempre presentar la operacionalización, cómo tú estás observando el fenómeno que estás indagando y en conjunto con ello también especificar las técnicas de recolección de información, ¿ya? Y por otro lado también especificar los criterios muestrales y o la selección de participantes. Eso no se tiene que olvidar. Ya una cosa es el contexto o donde tú estás haciendo el TEMU con la OCDE, pero hay que especificar los tipos de participantes. O sea, ahí en general se recomienda alguna tabla, por ejemplo, con algunas características demográficas iniciales, pero muy general. Si se trata de un estudio cualitativo o cuantitativo, pero especificar la cantidad de participantes, si es un estudio cualitativo, eh, hombres o mujeres, tipo, la edad, por ejemplo, antecedentes, como características generales de la muestra, ¿ya? Y en conjunto con ello también especificar si se trata de un estudio cuantitativo, si la muestra fue al azar, se utilizó algún procedimiento probabilístico, o si más bien fue una selección intencional, o un muestreo por cuota, idealmente quizás especificar, no tan en profundidad, pero al menos mencionar, ¿ya? Otro aspecto también importante es especificar las técnicas de análisis, ¿ya? Las técnicas de procesamiento de análisis de la información, o sea, qué tipo de análisis, no que diga voy a hacer un análisis estadístico, voy a hacer un análisis cualitativo y se terminó. No, especificar en particular cómo fueron digitalizados los datos, cómo se hizo el proceso de análisis, o sea, si un estudio cualitativo, qué tipo de codificación se utilizó, en este caso quizás algún protocolo de teoría fundamental, o quizás algún protocolo vinculado más al análisis del discurso, o a la segmentación cualitativa clásica, que eso puede hacer. O si es cuantitativo particularmente y en específico, qué técnicas estadísticas se emplearon. O sea, si van a utilizar algún tipo de técnica univariada o técnicas bivariadas, si les interesa un estudio más de índole correlativa explicativa o multivariada, que puede ser explicativa o también puede ser clasificatoria, ¿ya? O sea, si piensan en técnicas predictivas, las técnicas de regresión, sus diversas variantes, o en técnicas de carácter más clasificatorio, como pueden ser los análisis de factoriales, las correspondencias y los análisis factoriales clásicos, que eso también puede ser. Pero siempre hay que especificar la técnica de análisis y cómo hicieron el análisis, cómo prepararon los datos previamente para hacer ese tipo de análisis y por qué lo están haciendo.
siempre tiene que haber una correspondencia entre la técnica de análisis, la técnica de recolección, la operacionalización, el diseño de investigación, en relación a tus objetivos y preguntas de investigación. Tiene que estar esa sintonía, ese cable que conecta cada uno de los puntos, cada una de las piezas, ¿no? La mesa se cae. ¿Ok? Eso Está todo grabado, ¿cierto? Sí. Sí, yo no puedo tirar. bueno, y también cuidar los aspectos éticos, que eso se menciona. Y si hay algún tipo de análisis, o sea, si van a hacer la aplicación final sin piloto, al menos la parte metodológica que está especificada la consistencia, en el caso que sea una encuesta o un instrumento con escala Likert, creo que la colega tenía ese tipo de instrumento, quizá en el caso de ella especificar también en la sección metodológica el alfa de Cronbach del instrumento por las dimensiones o por las categorías, que también puede ser una tabla no muy extensa, o sea, una cosa no más de una hoja y media. Y eso. Eso. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, agradecerle a Eduardo, agradecerles a ustedes también. Nada, vamos a estar por aquí para ir haciendo la revisión. Que en este caso, obviamente, quienes no tengan todavía análisis y discusión, Eduardo seguramente podrá hacerles la revisión de el instrumento o alguna cuestión y si nos necesitan para hacer la validación cualitativa, también podemos apoyarles. Y pues nada, ahora a continuar con lo que estén y animarles porque, bueno, no sé si ustedes lo perciben, pero han avanzado harto. Y yo creo que van a concluir con muy buenos trabajos. Así que nada, nos vemos el 22 con la clase, la penúltima clase con Daniel San Martín. Y nos vemos también por esta sala. Así que igual yo les voy a estar mandando recordatorios por la plataforma, pero es lo que nos tocaría, ¿ya? Para partir el último módulo. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. También. Muchas gracias, buena tarde.